tardes. Gracias, profe. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Gracias. Oigan, antes de empezar, no sé si ya vieron por ahí en Teams, les dejé las mesas para la presentación del PIA. Chéquenlo y chequen si hay algún error, si hay algún problema. Por favor. Igual si ahorita si quieren se los comparto en la pantalla también. Obviamente me basé en los temas que me pasaron, los puse tal cual, organicé mesas temáticas, más o menos cronológicamente puse el orden de las presentaciones, van a ser, le voy a llamar, como prácticamente estamos hablando de que son equipos de 2, 3, entonces puse que eran mesas, ¿no? En vez de ponencias, porque pues ponencia es algo más individual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, déjenme les pongo esto. Aquí se darán cuenta de que puse mesas temáticas de historia de Europa contemporánea. Puse el día, puse el nombre de la mesa, o el nombre de la temática de ese día, y así nos vamos por los equipos y el tema. Entonces van a ser 2 por día, de ahí nos vamos a ir a partir del 4 de mayo, 6 de mayo, 11 de mayo, 13 de mayo, 18 de mayo, 20 de mayo, 25 de mayo, 27 de mayo. Y pues les digo, me basé en lo que pasaron, puse las mesas, los integrantes, si falta alguien, si algo está mal, si algo está incorrecto, por favor háganmelo saber. Y si no, denle manita arriba. ¿Vamos? Sí, profe, sería nada más la presentación, ¿verdad? Sí, ahora hablemos de eso. Va a ser la presentación, y si se fijan, como van a ser 2 presentaciones por día, entonces, ¿qué les parece si es entre 40 minutos cada uno? Obviamente esto para dejar un lapso de participación al final. Entre 30 y 40 minutos por mesa, como le puse. Y le puse mesa, insisto, porque esto no es tanto un coloquio donde cada quien expone su tema y demás. Es más una mesa de discusión entre lo que ustedes se proponen, y ya ustedes se organizan, obviamente no lo presentan, y pues de ahí está la evaluación. Y pues ya está organizado ahí, que era lo que más me importaba, ¿no? Les digo, puse temáticas para precisamente también un día hablar o tratar más o menos hablar de lo mismo. Ahí se me vio un poquito fantoche con el nombre de las mesas, lo siento. Por ejemplo, atacar la revolución industrial, la época victoriana, historia, feminismo y género, la Europa católica, la Rusia del zarismo a la URSS, nacionalsocialismo alemán más allá de la guerra, porque pues propaganda y demás, etcétera, etcétera. No sé qué les parece, les digo, véanlo, pero... Y ahorita, si van a hacer alguna corrección y demás, pues al final o me envían por ahí un chat o me dicen ahí mismo en un mensaje si algo no está bien. Yo les digo, yo me basé en todo lo que me pasaron. Pero en fin. Y sí, entonces como ven, 30, 40 minutos, presentación PowerPoint, obviamente midan eso y mídanlo bien para dejar tiempo para comentarios. Y de hecho por eso creo que con 2 participaciones por día es más que suficiente para no amontonarnos, para no irnos rápido, para tener tiempo de comentar, para que puedan exponerlo de manera amplia. Y por eso me queda también ya programarlo, ¿no? Para no andar con que nos falta tiempo y demás. Yo creo que hasta ahí ya termina el semestre. Y bueno, obviamente lo que me falta todavía por revisarles y demás, pero ahí vamos. ¿Qué dicen? La rúbrica está en Nexus. ¿Sí? Diana, si tú te vas a Nexus, ahí viene lo que debe ser la presentación y demás.
Buena pregunta la de Lucero. A mí, fíjense que eso, exponer con la cámara encendida, a mí me gustaría que fuera con la cámara encendida, creo que es sobre todo por respeto a los compañeros. Sí. Sí, si ustedes se meten a Nexus, ¿se acuerdan que por eso, y estoy bien, me acuerdo porque la otra vez es que alguien me dijo, profe, en la rúbrica de Nexus no viene lo de que fuera escrito, de ahí fue que les dije, tienen razón, porque yo lo había quitado. Entonces, por eso ahí la rúbrica está en Nexus. Dice Lucero, la cámara, sí, a mí sí me gustaría, fíjense, que prendieran la cámara. Oigan, de por sí, todo el semestre nada más oigo sus voces, por lo menos el día de la presentación, pongan la cámara, no sean así. Háganlo por respeto a quienes los vamos a escuchar. Sí, ni modo, Ricardo. Ricardo no le gustó la idea, así como que no se quiere exhibir, pobrecito. Le da ansiedad. Que tocará baño, pues bueno, pues cada quien. Ya la higiene personal es otra cosa. ¿Algo más? Un día que les pido ya se ponen así en plan de, ay, no. Ay, no me quiero bañar. ¿Algo más? Es que cuando somos dos y proyectamos no nos vamos a ver cómo. Es que cuando pongamos la presentación, nada más a ver la presentación no nos vamos a ver nosotros, y menos siendo dos, pero, o sea, no, sería como que pues lo mismo. Ok, no, todos pongan la cámara, ustedes no se pueden. Pero sí se ve porque cuando usted, profe, pues expone, se ve su cámara también allá abajito. Es lo que estoy diciendo, es lo que estoy pensando ahorita, pero sí se ve, ¿no? Porque cuando pongo yo mis presentaciones me veo yo además. No estén inventando cosas. Ahora resulta, ay, sí, sí, es cierto. Compartimos así como le hace el profe. Pues, ¿cómo le hacen ustedes o qué? A ver, ¿algo más? Muchas dificultades. Ay, pobrecitos, les digo. ¿Cómo sufren ustedes? Es que tal vez creo que su cuenta es diferente a la de nosotros por ser docente y creo que tiene más cosillas. Ok, puede ser eso, tienen razón. Yo no me he dado cuenta, yo nada más como pongo la presentación y empiezo a hablar a lo loco. Pero, por ejemplo, cuando empiezo a hablar y pongo la presentación y luego ya cuando busco hablar con ustedes, desactivo la presentación y me voy con ustedes. O sea, también hay un equilibrio ahí. O sea, recuerden que esto funciona como nosotros queramos, tampoco es magia, digo. No, ¿cuál mejor sin cámara? Con cámara. Ricardo, ¿qué le tiene miedo? Primero, pone una foto que no es suya. Ahí. Es que engordó por eso. Sí. ¿A qué le tiene miedo? Su imagen está registrada en algún lado o está patentada o algo por el estilo. No, ¿cuál tiene sin cámara? Aquí no hay team, aquí no hay democracia. Va a ser con cámara, ya acéptenlo. Sí, ya van a empezar a utilizar el recurso de vamos a hacer equipo, ¿no? Esto no se está ni votando ni considerando. Dije que va a ser con cámara. Sí, acéptenlo. Yo tengo miedo de que me hagan memes. Pero dice, yo tengo miedo de que me hagan memes. Y yo no, compañera, no, a mí el profesor le vale, ¿no? Sí. ¿Qué dices, Ignacio? Que mi cámara falla, no es broma, pero yo la prendo como quiera. Sí, siempre de repente me veo y de repente no. Sí, me pasa con todos mis alumnos en estos 3 semestres. La cámara me falló y el micrófono el día que voy a presentar. Uf, no, lo mío sí es en serio. No les creo. Tienen un mes para repararla, ¿cómo ven? Sí. Yo digo que un día usar la cámara no es gran problema. Yo creo que no, pero pues aquí me están haciendo el escándalo del siglo. Usen la cámara y se acabó. Sí, es bien importante, oiga, pues es que si no van a dar la cara ahorita, ¿qué esperan cuando regresemos a clases? Van a poner una bolsa de papel, o sea.
Les digo, y luego tienen miedo a exhibirse, pues, ¿y luego uno qué? O sea, que uno todo el semestre, no, ¿cómo no? Se va a caer el sistema. Sí, todo lo que quieras decir, Ricardo, de todos nos vas a poner a ver, y si no, son puntos menos. Así que, ustedes saben. Profe, pídelo el próximo semestre que nos dé clases. Pida la cámara todos los días para que no se cotice después. Imagínense, es que fíjense, es eso, o sea, yo sé que hay profesores, y de seguro también ustedes lo saben, o sea, ya les digo, o sea, creen que no lo sé, pero yo sé que hay profes que les piden la cámara todos los días o regularmente. Si yo por un día que se las estoy pidiendo, miren. Creo que la maestra, por ejemplo, creo que la maestra Gaby les pide, me estaban diciendo ahí unos de mis alumnos, la maestra Gaby nos pide la cámara todos los días, me estaban diciendo, no me acuerdo si eran los de séptimo, octavo. Por no lo nos menos, pide a nosotros. por lo menos ese grupo en particular que les digo, sí me decían que a ellos sí les pedía la A nosotros también nos dijo que quería que tuviéramos cámara, pero como que nada más lo hicimos las primeras semanas y ya después dijo, bueno, hagan lo que quieran. cámara. Ya después se rindió. No, nada más nos dijo, les agradezco mucho a todos los que prenden la cámara porque no me siento tan sola. Y ustedes, A nosotros nos dijo que pusiéramos foto de nuestra cara normal, no de Patricio o de un gatito. O así nos dijo de que cuando los vea en la facultad no voy a saber quién es porque yo nunca muere un gatito en la escuela. Así Pinazzi, profe, nos pidió tomarnos una foto donde saliéramos de frente, sonriendo y que se viera muy clara. Y yo de qué, señor. Fue una tarea que nos pidió Pero para sí subir a ti, funciona. ¿no? Un screen con nuestra foto de perfil cambiada. Sí. Ven, hay profes que piden cosas exageradamente más complicadas que yo, que nada más es un Exacto. día y la presentación de la cámara. Deje usted, esa clase la llevábamos una semana sí, una semana no, y era 1 hora nada más. Y solo por él cambiamos la foto. Dice Margarita, qué fascista. Ahora resulta que pedirles que muestren cuando hacen clases es fascismo. No, ya no les voy a pedir tarea porque va a ser totalitarismo. Bueno, profe, al principio encendemos la cámara y nos mostramos. Por No, favor, en todos toda sabemos la que la tarea es meritocracia. En los 5 minutos que les toca, pongan la cámara. O sea, ¿cuál es el problema? Pongo la cámara, me saluda. No, oigan. Es que, ¿saben? Lo hago por una cuestión de protocolo, sí. Y porque siento que ahorita que están diciendo, entonces con más ganas quiero que lo aprendan porque se están desacostumbrando a dar la cara ante el mundo real, oigan. Luego ya les va a creer creen que toda la vida va a ser virtual. No. Sí, esto ya se volvió algo muy extraño. Lucero, ¿qué ibas a decir? Sí, profe. Ahorita que dijo 5 minutos, lo que va a durar la exposición, ¿son los 40 exactos o va a haber de que media hora y 10 para preguntas? Y Yo les decía, o- 30, 40 minutos y al final dejamos los comentarios, que yo creo que a lo mejor es unos de corrido. Sí. Ujú. Y ahora Ok. yo digo 5 minutos porque supongo que van a estar hablando en, ¿cómo se llama? Escalonadamente, ¿no? Los Sí. integrantes. Sí. Ahí está. Ya me preguntaba. Es que subimos de híjole. Ahora, eso todavía me da más así como que escrosor. Es que subimos de peso. O sea, es por narcisismo que no quieren prender la cámara. Dios de mi vida. La verdad que sí, nos duele No, a- es que es algo académico, es que tiene que ver con mi seguridad. No, profe, es que me veo mal. Ya, sí, híjole. Profe, eso va dentro de la seguridad, el vernos mal afecta cállese. nuestra seguridad. No, creo que no. Ay, ahora resulta. No, les digo, por eso les digo. O sea, sí, si los chavos de primero ya me dijeron que sí, porque les dije, también ahorita estamos hablando de eso, con lo de mi grupo de 4 horas. Y ustedes que ya van en semestres muy más avanzados, ya la mitad de la carrera. No. Yo lo veré el día de en las elecciones en la casilla, profe. Pues nada más, ahora es el otro día, no, o sea, ahora porque no te quieres bañar un día, tampoco quieres salir, o sea, ¿en serio? O sea, ya.
Basta de conversaciones extrañamente raras y que no llevan a ningún lado. Van a poner la cámara, van a presentar su parte y se acabó. El resto del semestre siguen en el anonimato como siempre. Estamos... Sí, y nada de que, ese día no me funcionó. Pues entonces, de aquí a entonces, arréglelo. Hay un artículo, profe, de una universidad. No recuerdo cuál universidad era, pero no es después lo esto, busco, ¿verdad? Entonces aquí se quedan. donde nos dice que apagar la cámara ahorra energía. Sí, y pero no es esto. evita la contaminación. Pero no es esto, ¿verdad? Entonces no funciona, así que aquí nos quedamos. Que no derretir los glaciares en Groenlandia por prender la cámara un día. Ya sabía que me iban a sacar en una universidad, sí, ¿verdad? Pero esta no es, entonces, o tiene dos opciones. O hacemos esto, o se va a la otra universidad donde no le piden eso. Ya, vamos a empezar. Es por el medio ambiente. En serio que me está dando miedo que no quieran prender la cámara. Se siente así como que, pues, ¿qué ocultan? O sea, ¿qué pasa? Ok, empezamos. Salvamos al planeta, no cámaras resueltas. Sí, profe, ya, por favor. Ya, por favor. Sí, porque esto no a ningún lado y lo quieren que hablemos de comunismo. Vamos a hablar de la Revolución Rusa. ¿Listos? Así de rojo, así todo el comunismo. Sí, profe, por favor. Para que empiece. Empiezo. Definición y perspectiva. La Revolución Rusa es un acontecimiento histórico de gran trascendencia, por cuanto da paso a la formación y posterior desarrollo de un sistema político-económico que, por ser contrario a las potencias occidentales, dividía el mundo en dos grandes bloques antagónicos que disputan el poder hegemónico mundial. Sí, así más o menos como con la Revolución Francesa Industrial, vamos a hablar 3 definiciones. En esta definición, si se fijan, hay una idea de cómo se divide el mundo a partir de la Revolución Rusa. Y bueno, esa es una idea. Vamos a la otra definición. 25 de octubre, 7 de noviembre de 1917 triunfaba en Rusia la Gran Revolución Socialista de Octubre, que daba al comienzo una nueva era de la historia universal. El capitalismo dejó de ser un sistema económico social único que dominaba todo el planeta. En una sexta parte de la Tierra había surgido una sociedad nueva, socialista. Esta es la definición de Golikov, ¿sí? Y por último tenemos, después de la Revolución Francesa, ha tenido lugar en Europa una revolución rusa que una vez me ha enseñado al mundo que incluso los invasores más fuertes pueden ser rechazados cuando el destino de la patria está verdaderamente en manos de los pobres, los humildes, los proletarios y el pueblo trabajador. De Hobsbawm, sí, no podía faltar Hobsbawm. ¿Qué nos dicen las 3 definiciones? Delgado, si se fijan, habla de una nueva formación política social en el mundo contrario al occidental. Golikov habla de un frente nuevo en contra del capitalismo imperante y de gran influencia en el mundo. Y Hobsbawm habla de una lucha social de las clases bajas dirigidas por esta. Miren, hoy espero, como obviamente este también es un tema muy, muy grande, ser un poco más resumido, pero la Revolución Rusa definitivamente sí no lo quería dejar de lado dentro de muchos de los conflictos que hay. No porque, por ejemplo, como les decía, ¿no?, que no vamos a ver Guerra Civil Española, no porque no sea menos importante y demás. Incluso podríamos decir que hay otras revoluciones antes de la Revolución Rusa. Está la mexicana, está la china. Pero ¿qué hace particularmente importante la Revolución Rusa a lo anterior y a lo posterior? Pues creo que estas definiciones aquí lo mencionan. Hay una coyuntura con la Revolución Rusa muy importante en relación sobre todo a lo que va a ser un sistema contrario al establecido, y eso creo que precisamente la va a volver relevante, ¿sí? Hay una, ¿cómo se llama? Hay un frente, podemos decir, una idea también de que representa los intereses en contra de la hegemonía capitalista. Y además también se habla de una lucha social de clases. Es obvio, la Revolución Rusa va a estar bastante influida por el marxismo, y eso es lo que muchas veces se piensa que la hace distinta, pero como vamos a ver ahorita, o por lo menos quiero que lo discutamos, hay mucho que también se dimensiona que funcionó y no funcionó en esta revolución, aunque sí es cierto, al final sí se transforma definitivamente en una revolución que va a influir a otras revoluciones y a otros países a que tomen un rumbo distinto al que por lo general tomaban en el resto precisamente de las repúblicas, en este caso liberales. Eso creo que es importante. Bueno, una nueva revolución francesa. Esto lo tomé de hecho del libro de
que le llama los ecos de la Marsellesa, donde Hobsbawm hace una comparación. Esta comparación me está más interesante. Él dice, las repercusiones de la Revolución de Octubre fueron mucho más profundas y generales que las de la Revolución Francesa. Pues si bien es cierto que las ideas de estas siguen vivas cuando ya desapareció el bolchevismo, las consecuencias prácticas de los sucesos de 1917 fueron mucho mayores y perdurables que las de 1789, dice Hobsbawm. Lo anterior nos dice que la Revolución Rusa ha marcado una pauta tal como la francesa en el siglo XVIII. Los marxistas mencionan que es la Revolución Rusa la primera revolución social y la francesa fue más bien una revolución burguesa. De cualquier forma, esta ha logrado tener el calificativo de ser una revolución mundial, aunque no ha logrado del todo. Yo creo que Hobsbawm lo menciona obviamente porque él era neomarxista. A lo mejor algunos no van a estar de acuerdo con esta opinión de que la Revolución Rusa es una nueva revolución francesa, pero sí tiene paralelos. Los paralelos creo que tienen que ver en el hecho de que, como vimos con la Revolución Francesa, se va a crear toda una tendencia en la política liberal, por ejemplo, europea. Y aunque la Revolución Rusa no va a ser tan hegemónica al principio, sí va a generar una tendencia mundial de cómo también otros países van a adoptar por esta otra cara. Y además de que también el vocabulario, símbolos, se van a adoptar con la Revolución Rusa, y precisamente esto va a marcar, creo que también la diferencia. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, los antecedentes de la Revolución Rusa, así como sus causas, son distintos, tal y como cualquier otra revolución de igual o menor relevancia, por lo cual estos se dividen en ideológicos, económicos y políticos. Los ideológicos, aquí voy a pasarme un poquito de largo porque son bastantes, pero bueno, con entender algo que es importante, que los factores ideológicos de la Revolución Rusa se tienen que entender en la enorme influencia socialista que prevalecía en esta, entendiendo que se conoce a la Revolución Rusa como una revolución social. Es de hecho y en definitiva que la ideología de la Revolución Rusa va a tener ciertas características que otras revoluciones del siglo XX no van a poseer. Caso de la Revolución Mexicana de 1910. Anterior a la Revolución Rusa y con carácter social, pero debido al conjunto de ideologías de sus líderes, va a carecer de una estabilidad en los primeros años del movimiento. Entonces, ideológicamente hay que entender que la Revolución Rusa obviamente está marcada en el marxismo. ¿Qué hace la Revolución Rusa diferente? Por ejemplo, la mexicana, a mí me gusta esta parte, porque menciona que precisamente la mexicana, el problema es que no va a tener una base sólida en la cual precisamente se va a convertir, por ejemplo, la Revolución Rusa. Y eso creo que es una de las cosas que la va a hacer distinta, pero al final no menos importante. Ya les mostraré o ya verán ustedes en Historia de México. Por ejemplo, Katz me gusta mucho cómo maneja el símil de la Revolución Rusa con la Revolución Mexicana. Y bueno, eso por una parte. Por otra parte está el socialismo anterior a Lenin. Aquí puse la Iglesia Ortodoxa, ahorita explico eso más. Pero por otra parte está esto. Antes de Lenin, ¿había socialismo en Rusia? Sí. Dice, antes de indagar en la ideología bolchevique hay que hacer un breve repaso de la historia del socialismo. La cuestión social, es decir, grandes masas de población que vivían en malas condiciones morales, sociales y económicas, lo cual dio lugar a que se preocuparan por resolver los problemas creados por la injusticia en la sociedad, dando lugar a movimientos políticos y sociales, apareciendo así los socialistas, quienes quisieron reformar la estructura aún por medios violentos. Entre los primeros socialistas tenemos a Babov, Saint-Simon, Owen, Fourier. Estos los hablamos un poco en la Revolución Industrial y ellos proponían un cambio en las condiciones sociales. La diferencia precisamente que vamos a ver ya con Marx, y me adelanto, es que, bueno, con mayor profundidad en sus ideas y de mayor alcance por los movimientos políticos que dieron lugar, fueron los pensadores del socialismo científico. Marx y Engels, en sus obras, el Manifiesto Comunista, el Capital, explican que los fenómenos sociales tienen como factor determinante la economía, y es así como se divide en etapas la historia humana. Afirmaron que el capitalismo será reemplazado por una dictadura proletaria y esta por el comunismo, y esto implica la desaparición de la propiedad privada, los medios de producción y distribución implicará una extinción consiguiente de las diferencias de clase. El cambio o transformación social debe operarse a través de la lucha de clases en condiciones donde se encuentre un proletariado consciente de su posición social y por consiguiente en una sociedad altamente industrializada. Lo que decían Marx, a diferencia del resto de los socialistas anteriores a ellos, es que ellos veían una base científica en su propuesta, por eso ellos decían que eran socialistas científicos, mientras los otros eran socialistas utópicos, y entonces ellos proponían ideas muy establecidas de cómo debía funcionar el socialismo. Aquí la cuestión es que como Marx lo pensaba, y un poco ya lo habíamos discutido en la clase anterior cuando hablábamos, bueno, sobre todo con los de Asia, cuando hablábamos del maoísmo, que el problema es que también fue distinto y en un lugar donde no debía darse, ¿sí? Es que en el caso ruso no se pensaba que fuera el lugar donde tenía que aparecer. Si la revolución rusa tenía que aparecer en algún lado, se pensaba que tenía que ser en un lugar ampliamente industrializado. En Rusia se menciona que las ideas socialistas estaban en manos de moderados como Plejánov y otros, pero igual que en toda Europa,
no eran ideas que prosperaran o se llevan a la práctica tan fácilmente. Las condiciones económicas de Rusia, al ser casi en su totalidad agrarias, no daban la posibilidad de una revolución socialista, si aún no había consolidado ni siquiera una revolución burguesa. Y es por eso que entonces una de las cosas que vamos a ver es que Lenin va a tener que cambiar la idea de que el motor de la revolución no es solamente el proletariado, sino también los campesinos. Yo creo que ahí es donde está la diferencia del leninismo. Digo, es más complejo que eso. La teoría leninista, de hecho, filosóficamente se estudia mucho, sociológicamente también, pero en una forma en la que yo podría expresar, o lo que yo creo, de cómo precisamente el leninismo era diferente al marxismo, está sobre todo en esto, en esta idea que ellos mencionan, de que en vez de que sea un país industrializado, la idea original lo cambiaban, en este caso por el de los campesinos. Sí, dice, algunos leninistas mencionan que Marx al final de su vida creía que una revolución rusa podía ser el detonante de una revolución proletaria, pero los países occidentales más industrializados, bueno, son los que tenían que darlo. Entonces, y aquí tengo bueno, entre muchos errores, pero bueno, uno lo marco. Entonces, una de las cosas que precisamente vamos a ver en el mismo es que él va a basar su idea de revolución en base precisamente al poder campesino. Por encima precisamente del poder proletario, o en conjunto del poder proletario. Yo creo que por eso es claro para nosotros, cuando vemos los símbolos, por ejemplo, de la Revolución Rusa, entender que la idea del leninismo funcionó, ¿no? La hoz y el martillo eran la representación precisamente de esas dos fuerzas productivas, el campo, la ciudad, el obrero, el campesino, y eso precisamente dio como efecto que esa unión hiciera distinta la idea de Lenin a diferencia de la idea de Marx. Eso por un lado. Económicamente, aquí vamos a hablar de la situación que llevó a Rusia a este problema. Bueno, ¿cuál es? Durante los primeros años del siglo XX, el Imperio Ruso abarcaba un territorio de 22 millones de kilómetros cuadrados, en el que habitaban más de 35 millones de personas distribuidas de manera desigual en numerosos pueblos dominados por un poder central autocrático, el Smetsbo. Existía además una marcada división de clases sociales. Un poco más del 80% de estos pobladores trabajaban en el campo con técnicas agrícolas primitivas y en penosas condiciones de vida, expuestos a las más grandes humillaciones de una aristocracia terrateniente que abusaban de la ignorancia y resignación de aquellos hombres y mujeres, la mayoría analfabetos debido a la carencia de instituciones educativas. Por añadidura, estaban dominados ideológicamente por creencias ancestrales en la que la religión ortodoxa cristiana se combinaba con antiguas supersticiones anteriores a la llegada del cristianismo. Estos territorios y que los mantenían en constante temor de provocar la ira del dios y el zar. Por eso se menciona que también va a ser muy importante la Iglesia Ortodoxa rusa, porque definitivamente lo que yo he leído, digo, igual ahorita lo podemos discutir, y lo que muchas veces he visto es que el mundo ortodoxo ruso también mantenía como que en un aislamiento intelectual al pueblo ruso. La misma lectura que yo sugerí precisamente para esta exposición menciona que la gente todavía le tenía miedo al zar en pleno siglo XX, y si el zar avanzaba una maldición, la gente creía que esa maldición iba a funcionar, ¿no? El otro problema que tiene Rusia, económicamente hablando, previo a la revolución, es el enorme territorio y el hecho de que también está distribuido de forma desigual. Y aquí vemos una imagen del territorio ruso, y nosotros, como creo que ya pueden ustedes saberlos, la mayor parte de la población estaba más hacia Europa que propiamente hacia el continente asiático, por hablar de un caso. Entonces hay una población muy sostenida en esta parte, pero conforme vamos avanzando hacia la Siberia, pues eso se vuelve desigual. Ahora, ¿por qué eso es un problema? Porque entonces esto no podía manifestarse en una unidad, y esto volvía imposible que se evitaran problemas como separatismo, como problemas económicos por el desplazamiento también. Un territorio muy grande distribuido de esta manera es complejo, y eso creo que le pasaba al Imperio Ruso. Ahora, hablemos del otro aspecto también en la economía, que es lo de una Rusia semifeudal, que esto tiene sus interpretaciones. Yo creo que cuando escribí esto, ya ni me acuerdo cuándo fue, he cambiado la idea de lo semifeudal por más bien una economía precapitalista, que aunque parezca que estoy jugando con palabras, es igual, sí. Pero tal sea el caso, se menciona que a principios del siglo XX esta era la situación que prevalecía entre los campesinos rusos, a pesar del decreto de liberación de los siervos establecidos por el zar Alejandro II, porque la conversión de siervo en hombre libre había originado nuevos problemas económicos difíciles de superar, sin que se lograra una mayor distribución de la propiedad agraria. La mayoría de los campesinos carecía de tierras suficientes
para satisfacer las necesidades básicas de manutención, y esto se hacía todavía más grave en época de malas cosechas. En contraste con el sector campesino, el industrial empezaba a desarrollarse lentamente debido a la importación de capital y tecnología patrocinada por el gobierno zarista, que se proponía beneficiar a la producción de textiles y la extracción de hierro y carbón, que es lo que les decía. No es que estén ausentes totalmente de la industria, pero la industria rusa, como se menciona, está ubicado nada más en algunas áreas obviamente urbanas, y por lo general prevalecía la cuestión campesina. O sea, es toda una economía más campesina que capitalista. Por eso creo que Rusia semifeudal a lo mejor no queda, más bien era una Rusia precapitalista, donde había indicios de capitalismo, pero lo que pasa es que también muchos hablan de una Rusia semifeudal porque, bueno, todavía para principios del siglo XX la servidumbre continuaba. Entonces ahí es donde precisamente Rusia, como ya se los había adelantado bastante, estaba en condiciones bastante distintas política y económicamente al resto de Europa. A esto le añadimos un incipiente, lo que les mencionaba, no estaba del todo aislada Rusia, así como que no queremos ni tecnología ni nada. No, sí, solamente que creo que no llegaba en el mismo ímpetu y no se le daba el mismo impulso que, por ejemplo, sí se le dio en Alemania o se le dio en Francia después del triunfo de la Revolución Industrial Inglesa. Ahora, esto va a ser importante porque por más incipiente que sea, de todos modos va a generar una clase trabajadora, donde vamos a ver sobre todo bueno, condiciones iguales que en otros países sometidos a frustraciones, injusticias, pero una base proletaria después de todo, ¿no? Ahora, pasemos a los aspectos políticos. Ya un poco hablamos de los aspectos ideológicos, ahora los aspectos políticos. Dice, estas difíciles condiciones sociales generaron fuertes movimientos antimonárquicos en los que se entremezclan las diferentes ideologías provenientes de Europa, favoreciendo la creación de diversos partidos que empezaban a concientizar a la población sobre la aparente necesidad de transformar la obsoleta estructura de la sociedad rusa. En Rusia pasa lo que ocurría en muchos otros países en este momento. Hay partidos que precisamente buscan llevar a Rusia a un camino de liberalismo, y otros que podríamos decir ya empezaban no sabemos si propiamente el socialismo, pero sí tenían ideas sociales que estaban apareciendo. En el caso, por ejemplo, de Alemania, tenemos allá los socialdemócratas por encima de los nacionalistas y por encima de otros grupos. Y aquí en el caso de Rusia también pasa algo similar. Dice, la introducción simultánea de ideologías políticas europeas del liberalismo y el socialismo crearon en Rusia una situación particularmente conflictiva. La clase empresarial rusa surgirá casi al mismo tiempo que el conservadurismo monarquista de la oligarquía dominante y el socialismo, el cual ya había iniciado el camino hacia la revolución proletaria cuando aún eran fuertes los sectores capitalistas y cuando en consecuencia no habían podido darse todavía en Rusia una revolución liberal democrática, que es una de las principales críticas a la revolución rusa. Que cómo es posible que de pasar a una revolución socialista si ni siquiera se consolidó en algún momento una revolución burguesa, sí, porque precisamente no hubo condiciones para que ellos pudieran tomar el poder, y no los hubo, y no fueron así, porque los zares precisamente siguieron manteniéndolo. Y ahí es precisamente donde también está la diferencia. Entonces estamos hablando que por mucho tiempo gobernaron los zares, y las políticas liberales y socialistas, a diferencia de Europa, donde primero fueron las liberales a través de la Revolución Francesa Industrial y luego el socialismo a través de la crítica social, precisamente los primeros dos, los que fueron apareciendo, aquí aparecieron casi a la par, ¿sí? Porque precisamente el zarismo fue lo suficientemente aislado como para permitirlo ya hasta este momento. ¿Y qué es el zarismo? Dice, no solo a los ojos de los socialistas, sino también a los del liberalismo europeo. El zarismo parecía como el baluarte de todas las fuerzas reaccionarias de Europa. El imperio ruso era gobernado autocráticamente por los zares y durante la primera mitad del siglo XIX permanecía ajeno a los cambios económicos y sociales de la revolución industrial. Es un país de base rural y la mayoría siervos. Los zares concentran todos los poderes, decretan las leyes, designan ministros y tienen autoridad religiosa. A diferencia de los monarcas occidentales, el zar no tiene limitaciones parlamentarias o constitucionales. Gobierna con una ayuda de la policía política, que es la Okrana, y una compleja burocracia. En política interior, Alejandro II hizo reformas necesarias tras el fracaso de la guerra de Crimea, y en 1861 decretó la emancipación de los siervos, lo que implicó la reforma del gobierno local. Así en 1864 fueron introducidos los smetsbus, o asambleas de distritos, para tratar cuestiones locales como la educación, el bienestar público y los servicios de sanidad. Lo que pasa con el zarismo, se menciona, es que eran una institución tan arraigada, tan lejos precisamente de querer reformarse, que conforme avanza el tiempo lo único que van a hacer es precipitar su caída. ¿Cómo? Pues trataban precisamente de dar concesiones a los partidos políticos, a las reformas, pero nunca quisieron del todo ceder el poder, y creo que ahí es donde está el problema, ¿no?
De hecho, de aquí creo que voy a leer poco porque redunda mucho en eso que estoy mencionando. El sistema judicial fue revisado, se instituyó una tribuna de justicia para casos de delitos de sangre. No obstante, el emperador se negó a poner una constitución que permitiera la organización de una asamblea representativa. Era obvio. El zar no quería precisamente que se creara una constitución. El zar no le quería dar voz política al resto de los partidos. Entonces, esta situación a partir de, sobre todo la guerra de Crimea, concedía ciertas cosas, sí, liberación de los siervos o alguna participación política más importante de la burguesía, pero no del todo, porque precisamente no quería darlo. Bueno, ¿cuándo se empieza a dar el fin del imperio? El fracaso de los objetivos bélicos exacerbó descontento popular. Alejandro II murió asesinado por un revolucionario en el atentado de 1881. Y bueno, eso por una parte. O sea, los rusos para este momento estaban atravesando por crisis tras otra crisis van a hacer que obviamente se pierda mucho la confianza en la institución zarista. El hijo de Alejandro II, Alejandro III, instituyó una rígida censura y la supervivencia policial de las actividades intelectuales. El poder de los esmesbos fue reprimido de forma drástica y se instituyeron programas para rusificar a las numerosas minorías raciales del imperio. Sí, rusificar, o sea, porque creo que el principal problema que va a tener Rusia para ese momento es lo que ahorita mencionaba al inicio, un territorio muy grande y tratar de mantener unidos a todos. Que eso precisamente es algo que después la Rusia soviética se va a tener que hacer cargo, ¿no? O sea, estás quitando el poder que los mantenía unidos, que es el del zar, pero ¿qué propones en su lugar? Bueno, ahorita lo vamos a ver. La presión sobre los judíos fue especialmente dura. Esto también se los comentaba en la clase anterior, ¿se acuerdan? Yo les decía, es que el antisemitismo es alemán. Absolutamente erróneo, ¿no? También hubo antisemitismo hasta donde se sabe, por ejemplo, en Rusia. Se les obligó a vivir en áreas delimitadas donde no estaba permitido el ejercicio de determinadas profesiones y los trabajadores industriales acogieron un buen grado de la propaganda revolucionaria y las teorías marxistas encontraron muchos adeptos. El marxismo se empezó a hacer obviamente evidente en la clase media y ahí es donde entra, por ejemplo, Lenin, ¿no? Como muchos otros intelectuales son los que van a recibir mejor al marxismo, sobre todo en estas ciudades que ya empezaban a verse cambios y empezaban a tener universidades, porque recuerden, el socialismo va a estar siempre bien acompañado de los movimientos estudiantiles. Una política de industrialización intensiva generó un aumento del número de trabajadores que viven en las ciudades más industrializadas como Moscú y San Petersburgo, en pésimas condiciones. El desarrollo de un movimiento revolucionario de carácter subversivo encontró muy pronto un gran número de seguidores. Y bueno, y aquí tenemos a la familia del zar, a Nicolás II, a quien sobre todo nos vamos a dedicar ahorita a hablar esta parte. Él va a ser un gobernante autocrático, pero débil, se va a ver obligado a abdicar en el 17. Es el segundo por la izquierda, junto a él aparecen sus 4 hijas, Tatiana, Olga, María, Anastasia, a la derecha su hijo Alexei, y la familia va a ser asignada por los bolcheviques. Yo creo que el problema con el zar es que, primero, ya era una institución que estaba viniendo a la baja, y segundo, Nicolás II no va a ser el mejor de los zares también. Por lo que he leído, se le calificaba de un gobernante también débil. Les digo, a lo mejor no comparemos con Luis XVI, pero definitivamente tampoco era un líder que se mostrara fuerte. Y muchas de las intrigas y problemas que va a haber con la familia, que supongo que ustedes ya saben y han comentado o han leído, pues te demostraba eso, ¿no? Que no tenía control de su familia, no tenía control del país, lo ninguneaban mucho, lo criticaban mucho los medios, en fin. Una relación extraña también que tenía por ahí con el rey inglés, pues ya ven, como familia. Y todo eso ante la mirada de la Rusia zarista, pues se veía todavía más difícil. Bueno, ¿qué más? Nicolás II ascendió al trono en 1894, aunque bien intencionado, fue gobernante débil, fácilmente dominado por otros, y un firme creyente en los principios autocráticos enseñados por su padre. Su esposa Alejandra le dio 4 hijas y un hijo. Alexei, quien padecía hemofilia, y en sus vanos intentos por encontrar una cura para su hijo Nicolás y Alejandra acudieron a curanderos y fanáticos religiosos. Dentro de lo que destacó el monje siberiano Grigori Yefimovich Rasputin, que va a ser un personaje importante. Rasputin es muy importante más por lo que simbólicamente representó para el gobierno que por lo que hizo. Porque la verdad, bueno, no es incierto lo que hizo, a menos que por aquí haya un especialista biógrafo de Rasputin, porque he leído un poco más de él. Lo más importante desde mi punto de vista es que demostraba que el gobierno era tan inestable que una vez que cayó momentáneamente en manos de este hombre, pues te dabas cuenta que las cosas no estaban bien. Sí, la autocracia, la opresión y el control policial crecieron aún más bajo el mandato de Nicolás II y aumentó el número de acciones terroristas. Algunos dirigentes revolucionarios exiliados, como Lenin, dirigieron el movimiento socialista. En cuanto a la política exterior, los intereses rusos en Manchuria chocaron con el imperio japonés en expansión, estallando la guerra ruso-japonesa en febrero de 1904,
Y eso creo que también ya lo había adelantado, va a ser muy importante. Bueno, lo había adelantado mucho en Asia. Es muy importante porque la guerra ruso-japonesa va a demostrar también que de por sí la situación de Rusia con Europa era complicada. Ahora que va a involucrarse con países como Japón, pues se va a hacer aún más. Y la situación también es esta, el colonialismo y el sentimiento de superioridad europea. Siento que cegaron mucho también la idea de que los japoneses podían ser un peligro. No resultaron ser nada más un peligro, sino una nación que los derrotó. Y para mí ese fue uno de los, si no el golpe final, sí uno de los golpes más fuertes contra el zarismo. O sea, todo lo que hemos estado hablando creo que quedó claro, ¿no? Problemas de todo tipo, de gobierno, de control, de poder. Agréguenle perder contra Japón, ¿sí? Y eso se volvió todavía algo que dentro del ánimo de la población y de la imagen que los zares querían proyectar como monarcas poderosos, pues no estaban logrando. Definitivamente, perder contra Japón no era algo sencillo. Y esto le agrega la figura de Rasputín, que quería poner por lo menos una foto. Pues ya se imaginarán. ¿Quién era Rasputín? Aquí un breve paréntesis. Él nació en Siberia, criado como un campesino. El monje Grigori Yefimovich Rasputín se ganó a favor de la familia imperial rusa y obtuvo un gran poder a comienzos del siglo XX, ya que al parecer curó al hijo homofílico del zar Nicolás II y de la emperatriz Alejandra Fyodorovna. Su conducta escandalosa y su nociva influencia sobre el gobierno provocó la irritación del pueblo ruso ante el mandato del zar e hizo aumentar el descontento que culminó en la Revolución Rusa del 17. Rasputín fue asesinado por un grupo de aristócratas en 1916 y decir fue asesinado, eso no nada más eso se queda corto, ¿no? Por todas las veces que dicen que lo intentaron matar, pero bueno, no sé si estemos ya en esa parte de la leyenda donde dicen que lo apuñalaron, lo balearon, lo golpearon, lo castraron, lo aventaron al agua. Y al final se murió porque se ahogó, no porque eso le hubiera hecho daño. Sí, claro. Sí, dicen, Rasputín murió ahogado, sí, después de 16 puñaladas, 20,000 golpes y castración. Sí, miren, es una figura para mí es una figura interesante, creo que por ustedes también, porque les digo, está estas dos cuestiones, la figura en sí y lo que representó. Y yo creo que aquí el problema es eso de lo que representó. Insisto, ya para estas alturas y toda la situación de inestabilidad del zarismo llevó por consecuencia que su figura se representara, oye, el zar es una figura devaluada y luego termina gobernando un tipo con estas características. Era para algo está muy mal en nuestro gobierno y en este país, ¿sí? A ver, perdón, estoy yendo de corrido, pero ya saben, para ahorita dejar al final ya comentarios y demás. A mí Rasputín me llama la atención porque pues es una figura que al igual que muchas otras figuras de la Rusia zarista han pasado la leyenda, ¿no? Y las formas en que han representado a Rasputín a lo largo del tiempo a mí me parecen fascinantes, ¿no? Es un monje, es un mago, es un tipo con poderes, sí, es el tipo que trajo Hellboy. Yo me acuerdo que vi un juego de video que yo jugaba de chavo que se llamaba El Mundo de los Héroes y escogías a un tipo que era Rasputín, era el monje, ¿no? Y lanzaba poderes, sus manos crecían, sus pies también, y volaba. La figura de Rasputín creo que no sé si alguien lo va a manejar, no me acuerdo en las clases que vamos a tener, porque sí es una figura que se extrapoló, ¿no? Se ha extrapolado. Y obviamente está la versión de Anastasia también, donde viajaba en dimensiones y cosas por el estilo. No, es un tipo exagerado en la cultura popular. Han de estar de acuerdo conmigo. Bueno, ¿qué más? Ahorita ya unos 10 minutos que termine esto descanso y les doy la palabra y luego ya continúo. Por lo menos déjenme llegar hasta el 17. Dice, primero, Revolución de 1905. Necesitaba la ayuda del pueblo para hacer frente a la guerra con Japón. El gobierno permitió que un congreso de los Smedbus, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ahorita lo busco, se reuniera en San Petersburgo en noviembre de 1904. Cuando las peticiones de la reforma por parte del Congreso fueron rechazadas por el gobierno, las asumieron los grupos socialistas que organizaron varias manifestaciones. Aquí el problema es Llega la Revolución de 1905, se necesitaba precisamente el apoyo popular, pero para eso se necesitaba una representación y no la sabía. Entonces la Revolución de 1905 también por eso va a ser importante y por eso va a ser detonada por lo que vimos en 1904 con los japoneses. Porque, ok, quieres el apoyo y si quieres nuestro apoyo, le decía el pueblo al zar, tienes que darnos concesiones para crear una cámara. Sí, o sea, una cámara me refiero precisamente a un congreso.
Miles de personas guiadas por Georgy Apolonovich Gapón, un sacerdote revolucionario, marcharon pacíficamente hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo para presentar ahí sus protestas. Sin embargo, fueron disueltos por las tropas imperiales, muriendo cientos de ellos en los que se dio a llamar el Domingo Sangriento, pero el otro Domingo Sangriento, no el de Irlanda. Esta masacre señaló el comienzo de la revolución. Se celebraron manifestaciones y continuas huelgas en todas las áreas industrializadas del país. El fluir de los acontecimientos combinado con el desastre de la guerra contra Japón obligó al zar a realizar determinadas concesiones. Prometió la formación de otra asamblea representativa o Duma, que es como se va a llamar esta asamblea. La Duma va a ser bien interesante porque siento que la Duma fue este intento por crear un gobierno burgués en control del zar, cosa que al final precisamente por eso resultó terrible, ¿sí? Si había burguesía en Rusia, estaba representada ahí. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es la Duma? La primera Duma se creó en mayo de 1906, pero ya anteriormente se había aprobado varias leyes que garantizaban los poderes autocráticos del zar. Quedó disuelta a los 2 meses de su inauguración en 1907 y se instituyó una segunda Duma que sería también disuelta al poco tiempo. Fue entonces cuando se organizó su movimiento revolucionario, que pronto se encontró con una fuerte represión. Mientras tanto, los moderados y conservadores iniciaron su cooperación con el gobierno controlando la actividad de la tercera Duma, que decretó varias reformas moderadas. La Duma fue un organismo de gobierno que poco poder adquirió en su inicio y va a ser rechazada innumerables veces por temor del zar a que ésta adquiriera más representatividad que luego no pudiera controlar. La Duma sería el intento de un organismo liberal y burgués que gobierne Rusia, mientras a su sombra se creaba otro organismo de gobierno con mayor interés popular y social, que eran los soviets. Pero entonces no sé si queda claro, porque esto es una de las cosas que quiero que les queden así muy claras. La Duma fue este organismo que se creó producto de la Revolución de 1905, producto del fracaso de la guerra contra Japón, donde les decía a la burguesía que estaba en Rusia, bueno, organícense y formen un congreso. El problema es que, como todo lo que el zar daba cuando precisamente daba una concesión, tenía miedo que ésta lo controlara o lo condicionara o qué sé yo, y por eso se menciona que todo el tiempo era disuelta por él mismo. Ahora, de todos modos va a ser un poder interesante, sí, o un poder relevante, precisamente porque ahí va a estar depositada la burguesía. Pero fíjense, para que vean cómo las cosas en Rusia no son iguales que en otros países. Mientras la burguesía iba adquiriendo poder aquí, se veía limitada porque pues el mismo gobierno zarista lo veía como complicado. Y esta es una foto de la Duma en una reunión clandestina. Y aquí es donde te das cuenta, ¿no? Fíjense, ¿dónde están? Primero en el bosque, porque es cuando no les daba audiencia el zar, pues se reunían donde podían. Pero si no se fijan la ropa, o sea, no son propiamente campesinos, son miembros de una élite más acomodada que precisamente estaban buscando representar el poder. Y a la par de la Duma, surge este otro movimiento, que sí va a ser, digamos, más relevante para lo que vamos a hablar, que es el Soviet. Sí, los soviets, muy famosos porque precisamente esta palabra se va a convertir en sinónimo de gobierno obrero en muchas partes. Vamos a ver soviets en China, soviets en Vietnam, soviets en varias partes, ¿no? Dice, el soviet es la representación de trabajadores constituidos según formas de democracia primitiva y directa por los representantes de los trabajadores de distintas fábricas. Se convirtió en un cuerpo representativo de 250 miembros para cerca de 40,000 trabajadores de fábrica y a mediados de octubre de 1905 asumió prácticamente el poder en la capital bajo la dirección de un intelectual de izquierda llamado Khrushchev Nosar. El Soviet de San Petersburgo se convirtió casi contra su voluntad en el órgano dirigente del movimiento revolucionario. Los soviets estaban compuestos de obreros, campesinos y soldados para 1917. Y creo que eso es lo interesante. El Soviet pasó de ser una organización constituida por obreros, luego a ser nutrida por campesinos y soldados. Campesinos y soldados que, si se fijan, para esos años iban precisamente huyendo de la guerra o desertando de la misma. Entonces, por eso hay que entender la historia del Soviet. Primero, creada como una forma de contrarrestar el poder del zar y de la Duma, porque el zar era la aristocracia, la Duma era la nobleza y los soviets eran los obreros, y se convirtió entonces en el depositario de muchos de los grupos marginados por los problemas que tenía Rusia en ese momento, como la Primera Guerra Mundial o la misma represión zarista. Entonces, por eso al principio, aunque el Soviet era proletario, pues fue creciendo con campesinos y soldados, siendo más importante de San Petersburgo por, digamos, ser el más céntrico de todos y por precisamente tener una mejor posición. Los soviets se convertirían durante la Revolución del 17 en el motor de los socialistas y en la fuerza principal de los bolcheviques. Y eso por eso también quiero que quede claro. Lenin entendía. Lenin no era soviet, o sea, Lenin era más bien un bolchevique, era un miembro de un partido político, un intelectual, vaya, un niño rico burgués, pero sabía
que a diferencia de lo que había ocurrido en otras revoluciones, el poder debía estar con los soviets y no con la Duma, porque si estaba con la Duma era precisamente volver o terminar en un gobierno como precisamente no quería, cambiando nada más de una aristocracia noble monárquica por una económicamente burgués capitalista, o como le queramos llamar, ¿no? Y esta es una imagen del Soviet de Petrogrado. Ahí vemos la diferencia, el número y la cantidad, precisamente. Y bueno, a diferencia de los que estaban ahorita en la Duma, estos no están tan elegantemente vestidos. Y pues, si se fija, se nota así el poder obrero, el poder campesino, el poder también militar, ¿no? Del Soviet. ¿Ya vieron quiénes están en el centro? Aquí. A Lenin, a Trotsky. Sí. Bueno, a la par de esto, entonces está la Duma, están los soviets, que los soviets prácticamente son estas organizaciones de obreros que hacen contrapeso, y luego los partidos políticos, que precisamente van a estar representados en la Duma en ciertas ocasiones, y es que precisamente también tienen oportunidad. Entonces, por partidos políticos vamos a hablar sobre todo de cómo el socialismo poco a poco se va a ir transformando también en esta visión distinta a la que vamos a ver en otro tiempo. Si a principios del siglo tenemos ya una posición clandestina estructurada en diversos partidos políticos, de los cuales los más importantes va a ser el Partido Constitucional Demócrata o Cadete, de tendencia liberal, que va a estar integrado por terratenientes, medios, técnicos y miembros de profesiones liberales. Estos son los que principalmente estaban en la Duma. Son partidarios de un régimen parlamentario. Ellos promueven y defendían las libertades públicas. Son partidarios de dar cierta autonomía a las nacionalidades, porque también sabían que ese es uno de los problemas que tenía Rusia, demasiado territorio para nada más imponer una nacionalidad. Está el Partido Social Revolucionario, que tiene su base campesina y su modo de sociedad, que será el MIR, Comunidad Campesina, y su método de acción es el terrorismo. Está el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que van a nacer en el Congreso de Minsk en 1898. Su ideología es marxista y su base es los obreros industriales, que es el proletario. Desde sus inicios va a haber una división entre sus miembros. En el segundo Congreso celebrado en Bruselas y en Londres en 1903. Se van a oponer a los bolcheviques, que ahora son la mayoría, y dirigidos por Lenin, a los mencheviques, que son la minoría, que son marxistas ortodoxos, cuyo frente están Marto y Pleyanov. El Partido Obrero Socialdemócrata era el partido socialista por excelencia. Y aquí es bien importante entender que era un partido tan grande que va a tener dos grupos. La mayoría, que eran llamados bolcheviques, porque se menciona que eran la mayoría, y los mencheviques, que eran la minoría. No sé si con esto ya nos damos cuenta que cuál va a ser la tendencia que va a dominar al Partido Socialdemócrata, o sea, los bolcheviques en muchos casos. Sí, los mencheviques, ¿qué querían unos y qué querían otros? Mientras los bolcheviques eran algo así como radicales y precisamente buscaban el poder, bueno, leo. Los mencheviques defendían la necesidad de una fase burguesa anterior a la revolución socialista, la aceptación de la militancia a todo el que cante su programa. Ellos, como socialistas ortodoxos, querían y entendían que tenía que haber primero una fase burguesa y luego una fase proletaria, porque así lo decía el materialismo histórico. En cambio, los bolcheviques son partidarios de una revolución continua que lleva al proletariado al poder y de un partido reducido que dirija dicha revolución. O sea, en pocas palabras, si se fijan, los bolcheviques eran los radicales que querían una revolución y el triunfo del proletario por encima de todo. Sí, y los mencheviques eran algo así como socialistas más moderados, más dados a la idea de que había que cruzar ciertas etapas en la historia de Rusia para llegar precisamente al socialismo realmente existente. Bolcheviques y mencheviques dicen, no puede comprenderse el desarrollo de la revolución del 17 sin considerar las diferencias que desde el final de la revolución de 1905 se abrieron entre estos dos sectores de fuerzas políticas de izquierda de Rusia, los bolcheviques y los mencheviques. Los bolcheviques, según las ideas de Marx, creían previamente a la revolución proletaria de producirse Rusia una revolución burguesa. Los bolcheviques, en tanto, siguiendo los preceptos de Lenin, elaboraron una doctrina que los llevó a considerar que un esfuerzo voluntarista de su parte podría acelerar la evolución histórica, permitiendo el paso directo a una sociedad precapitalista, como era la rusa, a una sociedad socialista. Por eso Lenin era bolchevique, porque Lenin precisamente, como bolchevique, no quería esperar a que hubiera una fase burguesa, y quería saltarse directamente a aquella fase donde prácticamente de este control de los zares y del poder feudal pasemos al del orden social proletario existente. Es una idea arriesgada y era una idea ambiciosa, y lo estábamos diciendo ahorita en el aspecto ideológico, pero que bueno, algunos piensan que va a funcionar, algunos piensan que no, y esto que va a funcionar y no, porque muchos dicen que, por ejemplo, lo de la fase burguesa sí se cumplió. Muchos dicen que la fase burguesa de la revolución fue la de febrero a octubre, y ahorita ya hablamos de eso porque la revolución se va a dividir en dos partes. Pero eso de que dices tú, en unos meses ya fuimos burguesía y era suficiente para experimentar lo que es un gobierno burgués, pues es donde muchos critican, pues claro que no. Sí, y bueno, aquí vemos a los bolcheviques, ¿no?
Sí, dan de cuenta, estudiantes universitarios enojados con el mundo. Qué raro, ¿no? Y bueno, y viene la Primera Guerra Mundial. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, supuso la interrupción momentánea de las actividades revolucionarias de los radicales. La guerra estalló cuando Rusia rehusó permanecer al margen ante el ultimátum de Austria-Serbia tras el asesinato del archiduque y ya todo lo que habíamos hablado. La Cuarta Duma celebró entonces una única sesión para obtener el apoyo popular del gobierno, porque la Duma intervino diciendo, oigan, ¿vamos a participar o no? Y entonces parece que sí se quería, la Duma quería participar. De hecho, ese va a ser un problema y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y a finales de 1914 el ejército ruso ya había sufrido estas derrotas ante los alemanes, especialmente en el este de Prusia, y bueno, otras derrotas. Se va a dar la guerra, la Duma la acepta, el gobierno ruso va, pero casi desde el inicio, como hemos hablado, va a ser una guerra de bajas. Ya lo hablamos también, bueno, no quería meterme más porque incluso por ahí lo discutimos. El ejército va a resistir, va a tener aspectos positivos, va a tener aspectos negativos, pero no olvidemos que era más lo negativo que le estaba ocurriendo a los rusos en esta guerra, por lo cual van a tener que replegarse. Y en este repliegue creo que también va a intervenir mucho la revolución que está por iniciar. O sea, hay un descontento en general, eso es a lo que me refiero, y ese descontento se va a manifestar en la revolución del 17. Esto va a obligar precisamente todo lo que estaba pasando con la guerra, el descontento popular, va a hacer que a conforme avance el tiempo prácticamente el zar se queda solo. O sea, prácticamente le dan la espalda a todos. Los soldados que ya no querían estar en la guerra, la Duma que obviamente no quería el zar, y los bolcheviques o los socialistas que de plano ellos desde el inicio ya no querían nada del zarismo. Entonces el zar, dominado por su esposa Alejandra, alemana de nacimiento, perdió la confianza del pueblo y pasó a estar bajo el control de Rasputín. Que eso va a ser importante, Alejandra va a ser alemana y los alemanes nos están haciendo la vida de cuadritos, entonces imagínense. Que en aquel entonces dominaba prácticamente las decisiones gubernamentales y de carácter militar. Lo arbitrario y despótico de estas aumentó la oposición a su gobierno. En diciembre del 16, un grupo de aristócratas, entre los que se encontraban miembros de la familia real, lo asesinaron. No obstante, la agitación revolucionaria siguió en ascenso y en febrero del 17 comenzaron los disturbios en Moscú. Las tropas, en lugar de cargar contra los revolucionarios, se unieron a ellos. Finalmente, el 15 de marzo se produjeron las abdicaciones del zar Nicolás II y de su hijo, dejando la administración en manos de un gobierno provisional organizado por la Cuarta Duma, que se va a conocer así como el gobierno provisional, y con ello se da finalizado el fin del Imperio Ruso. Si se fijan, fue toda una serie de factores. Para cuando llegue el 17, o sea, ya la verdad es que el zar no tenía poder en ningún lado. El ejército le había dado la espalda, había pasado lo de Rasputín, todo prácticamente está en su contra. La abdicación fue algo inevitable, y aunque mantuvieron al zar y a la familia todavía algún tiempo, lo cierto es que ya esto se había acabado y a partir de aquí empieza una revolución que vamos a ver dividida en dos partes, pero bueno, descanso, a ver, opiniones, comentarios. Diana. Profe. A mí me llama mucho la atención el marxismo-leninista. ¿Vas a hablar, Emilia? Para darte chance y ahorita hacer mi pregunta. Pues iba a hablar, pero si quieres hablar tú. Bueno, nada más una pregunta así rapidito, profe. Sí. Cuando me he puesto a leer acerca de Rasputín, se me está saliendo el gallo, disculpe, he leído o he visto que mencionan mucho que él fue, o sea, que también parte de lo que fue la Primera Guerra Mundial él tuvo la culpa, pero nunca he entendido por qué lo relacionan con ese conflicto. ¿Usted sabe algo respecto a ello? No, a lo mejor con el hecho de que dicen que mientras él estuvo a cargo, mantuvo al ejército en el poder. O sea, muchos querían que Rusia se retirara y a lo mejor muchos esperaban que cuando Rasputín tomó el poder, porque recuerden que no sabemos cómo llegó, pero llegó. Llegó un momento en que ya estaba ahí. Obviamente, cuando digo no sabemos exactamente cómo llegó, me refiero a que fue tan progresivamente su ascenso al poder que cuando llegó dicen, bueno, Rasputín posiblemente termine con la Primera Guerra. No creo que ahí está mal planteada la idea. Más bien no es que él haya tenido que ver, más bien lo que tuvo que ver es que no canceló la participación rusa, que eso hubiera ayudado bastante. Sí, al no hacerlo, entonces ahí fue cuando ya de por lo que pudiera haber sido un escape y a lo mejor hasta un punto de favor para él, no se logró. Y es que esa es una insistencia de Rasputín, de la Duma, de la aristocracia. No querían terminar con la guerra. Esto de no querer terminar con la guerra lo vamos a ver. Los únicos que estaban comprometidos con querer terminar con la guerra eran los socialistas, y yo creo que por eso es que también van a lograr lo que van a lograr. Sí. Y sí, mucho tiene que ver, hay cuestiones de familia, hay cuestiones que tienen que ver también con el prestigio de la guerra, pero yo creo que va por ahí.
¿Sí me explico, Diana? Sí, profe, gracias. Ana Emilia, ahora sí. Profe, yo iba a comentar que a mí me llamaba mucho la atención sobre el marxismo-leninista porque, o sea, tampoco, o sea, no es como que marxismo en sí, porque Lenin cambia ciertas cosas o sea, de su ideología como base para crear el leninismo. Y una de las cosas es la élite revolucionaria. Yo hace un chorro hice un ensayo sobre la revolución. Me llamó la atención que Rosa Luxemburgo le llamaba como a las personas tales como Lenin, por ejemplo, a la figura de Lenin, los llamaba la élite revolucionaria, que básicamente como que su función dentro de la revolución bolchevique era básicamente hacer eso, incitar a las personas hacia la revolución. Y una también de las cosas centrales de la ideología de Lenin para poder desatar la revolución rusa fue el hecho de que él cambió el enfoque del marxismo del solamente el proletariado hacia el individuo como tal, para de cierta manera como que enfocarlo más en los campesinos, porque eran los que estaban más afectados por el régimen del zar. Sí, estoy de acuerdo, y además ese concepto teórico le ayudó a darle poder a los campesinos, porque eran los más afectados, a darle poder a los campesinos, que eran la mayoría, y creo que eso precisamente fue la razón por la que cuando se habla de Lenin y esta forma en que aplicó el marxismo, se habla de marxismo-leninismo, que entiendo que eso que dices de aplicarlo al individuo y por consecuencia darle motor al campesino como fuerza de choque, fue exitoso en Rusia, y también por eso cuando se habla de marxismo-leninismo también se dice se replicó en otros lugares donde la situación era similar. Caso de China, caso de la península de Indochina, donde recuerden que también tuvo mucho éxito el socialismo, caso de América Latina, donde también pasa algo similar en muchas de las guerrillas que se establecieron en esa zona. Creo que ahí es donde está precisamente el cambio, y es por eso que muchos hacen esa acentuación. Bueno, es que no es lo mismo marxismo que marxismo-leninismo. Sí, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que eso fue como que es la principal, digamos, apreciación que logró que su ideología se convirtiera en algo ni monumentalmente distinto, pero lo suficiente como para que muchos hablen de que no es lo mismo entonces hablar de marxismo que de marxismo-leninismo. Creo yo, pero bueno, ahí es donde ya eso amerita una discusión teórica y filosófica más profunda. Margarita. Tiene la mano levantada. ¿No? A ver, Arnoldo. Que esto nos plantea un problema bastante interesante, y eso es que básicamente, digamos que las ideologías o tendencias ideológicas de esta época van a tener muchas aristas. Es decir, por ejemplo, no va a ser para nada lo mismo el marxismo de Lenin que una vez que llega al poder Stalin, y de hecho a tal grado de que Lenin sigue hoy en día siendo como que uno de los baluartes o de las figuras que más se reconocen en este movimiento, al grado de que hasta tiene cierto grado de veneración en Rusia, mientras que por ejemplo Stalin es visto como que casi que un segundo Hitler o algo por el estilo, como una especie de dictador bastante, pues, o sea, no ideal para el gobierno de un estado, por así decirlo. Y esto es una de las cosas que van a ocurrir, pues, sobre todo con las tendencias socialistas, que siempre que lleguen a un país, como que se van a fragmentar en una versión exclusiva de ese país. De esa forma tenemos, por ejemplo, más recientemente cosas como chavismo, como el socialismo de Cuba, o etcétera. Estaba pensando, o también en la misma Rusia, el trotskismo. O sea, muchos hablan de que también Trotsky va a ser una línea distinta, porque mientras Lenin, por ejemplo, promovía esto que nos menciona Emilia del individuo, Stalin, ahí sí, yo creo que ese sin ideología tenía, pero más bien esta es su culto a la personalidad. Trotsky sí pensaba en un socialismo internacional, que muchos dicen que ese fue el problema por el cual él no logró consolidar su autoridad, por estar pensando en tratar de llevar la revolución a todas partes, dentro de lo romántico que al final había resultado el movimiento una vez que se logró, ¿no? Como que creo que también es una de las cosas que, bueno, no sé si lleguemos a hablar ahorita, pero a la cual también al final va a ser uno de los problemas de la Revolución Rusa. Al final ganan, triunfan, y uno de los problemas, creo, sobre todo sus primeros dirigentes, es que luego van a querer entablar que la revolución pueda ser algo universal, ecuménico, y muchos dicen, ahí sí ya se pasaban de ambiciosos, mejor consoliden al poder al interior. Bueno, creo que también un poco por ahí. A ver, Miguel, ya por último, para continuar.
para continuar con la exposición. ¿Se me oye? Bien. Bueno, justo lo que nos mencionaba un poco al inicio del semestre de que se va a ver que el caso ruso estaba como bastante atrasado a su época. Una cosa que creo que no se mencionó y a mí todavía me sigue causando mucho conflicto es el nombre de la revolución, que si de febrero, de octubre, sabe cuál, porque no son en el mes que dice, o es algo que me acabo de entender bien, porque estos tipos, los de Rusia Imperial, tenían otro calendario, es el gregoriano que estaba como que... Sí, Revolución de Febrero, Revolución de Octubre son dentro de cómo los soviéticos le llamaron al movimiento en general del 17, pero son otros meses por el calendario que manejaban los zares, y el calendario que también después van a poner los bolcheviques. Sí, lo de los meses no es ¿cómo se llama? Sí, no es cuando los meses que son. Pero fuera de ahí, pues lo importante aquí es entender que son dos fases. Si no le queremos llamar de febrero a octubre, llamemos fase 1, fase 2. Y ya por último, también en cuestión a la tecnología como más o menos atrasada, principalmente tenían el rifle Mosin Nagant y para todo era el Mosin Nagant. Y aquí me gusta porque otra vez vamos a ver una constante que por lo visto se ha mantenido o se mantuvo toda la URSS, que fue eso, muchas veces había más soldados que armas, y son los rusos, no tienen problemas en sacrificar un montón de gente, de hecho van a ser de los que más bajas van a tener en la Segunda Guerra Mundial, y aquí en la primera sí tuvieron medianamente un éxito en Galicia, fue también porque aventaron así soldados a lo loco hasta el punto en el que ya los alemanes se les acababan las balas, se acaban sin suministros y siguen llegando. Sí, bueno, sí, eso también. Bueno, a ver Nacho. A ver, no, es que ahorita que Margarita quería hablar, quería decir esto ella, pero no jala su micrófono, entonces se lo voy a leer. Ok. Margarita pone que un factor muy importante para la caída del zarismo sería la superstición del mismo pueblo ruso. Desde la coronación del zar, la gente consideró su reinado como maldito debido a los miles de muertos que hubo en la coronación. El hecho de que tardaron mucho en tener un hijo varón, el cual nació enfermo, la gente atribuyó sus fracasos militares a su mala fortuna. Sí, eso también se menciona mucho, lo de la superstición, lo de la ¿cómo se llama? Dependencia que había al zar, fue uno de los factores también donde la gente pues ya estaban, digamos, al borde del límite de esta situación en particular. Pero bueno, Ok, bueno, voy a dejar ahí, voy a continuar. Hay muchos comentarios, por favor, ahorita si quieren los hacemos o vayan leyéndolos y me van comentando o comentamos ahorita. Pasemos a las fases de la revolución. Por lo menos otros 15 minutos más déjenme exponer para ya pasar a las consideraciones finales. Se fijan, se nos fue rápido esto. Pero bueno, igual aquí hablar de las fases ya es un poco más sencillo porque ya es hablar de lo que pasó en el 17, ¿sí? Y un poco lo que pasa en los años por venir, ¿no? Diferenciar las etapas de este movimiento se dividirá de la siguiente manera: Revolución de Febrero. Entonces, que lo que decía Miguel es cierto. Por eso les digo, si no le quieren llamar de febrero a octubre porque no son los meses, que ahorita no recuerdo cuáles son los meses exactos de esto, pues llámele fase 1, fase 2. Ahora, esto sí es interesante hablar de febrero a octubre porque sí hay cambios sustanciales. O sea, una cosa es precisamente lo que va a pasar en febrero, porque es cuando el gobierno provisional y la Duma toman el poder, y es lo que les decía que muchos hablan de que es la fase burguesa. O sea, los marxistas más ortodoxos decían es que Rusia sí atravesó por una fase burguesa. O sea, el gobierno burgués que tuvo Rusia es el del 17 de febrero a octubre. Pero les digo, eso fue ya siento como una especie de cláusula más para encontrar de que sí se cumplió que otra cosa que realmente fue. Porque, como vamos a ver, fue un gobierno muy fallido, y entre muchas razones precisamente porque trataron de mantener la guerra. Y luego ya viene la creación de la URSS, y luego los años por venir, que fue precisamente tratar de establecer todas las condiciones por las cuales se pudiera convertir el socialismo, que no se cumplió. Así como que en resumen, esto que acabo de poner son las fases. Voy a hablar rápidamente de cada una. La de febrero. Dice, la revolución de febrero es una de las revoluciones más espontáneas, más anónimas y más acéfalas de todos los tiempos. Esto creo que lo saqué del libro del siglo XXI. Sí, pero trajo consigo la liquidación del viejo orden estatal. En febrero, en marzo, el calendario gregoriano, marzo está,
ya la duda, porque sabía que lo tenía por aquí. Debido al desabastecimiento que sufre la capital, se van a producir una serie de huelgas. El 23 de febrero hay una manifestación en la capital donde se gritan consignas como paz y pan y abajo la autarquía. Los disturbios van en aumento y el día 25 los bolcheviques comienzan a dirigir la huelga. La policía intenta pararlos, pero los cosacos se ponen a favor de los manifestantes. El zar ordena que se aplaste la sublevación, pero las tropas de la guarnición se niegan a disparar y se rebelan contra sus jefes. El 27 los soldados y los obreros se van a confraternizar, los presos políticos son liberados, se va a constituir un soviet que consigue formar destacamentos de obreros y soldados que van a ocupar edificios públicos. Yo lo que creo que pasa es esto, se va a alzar y como dice la introducción, el gobierno se va a quedar acéfalo, o sea, sin poder, sin autoridad. Entonces los meses por venir van a ser de quien lo ocupa. Entonces de principio había un gobierno provisional que precisamente estaba constituido por todos aquellos que eran miembros de la Duma. Pero obviamente esto va a dar detone para que todos los desertores y opositores contra el zar se pongan las pilas. Simple y sencillamente Lenin no estaba en Rusia. Y cuando se da la abdicación del zar, dice, el momento de regresar a Rusia. Y ahorita vemos cómo se da ese momento. Entonces está esto del gobierno provisional. Que este gobierno provisional, les digo, va a ser bastante fallido desde mi punto de vista, porque tal vez lo que hace que falle es que no logró consolidar el poder que pudo haber también a lo mejor logrado aliándose con otros países, sobre todo que no querían que el socialismo se extendiera, pero al final no se logró. En fin, hay varias cosas a mí que me llaman la atención. No sé si ustedes conocen una película de Eisenstein que se llama Octubre, muy famosa, es cine mudo. Esta película habla precisamente de octubre, habla de la revolución de octubre, pero la película habla de la revolución de febrero a octubre. Entonces me llama la atención que la película empiece en febrero, ¿sí? Con precisamente la Duma tomando el poder. Y hay una parte que siempre me da risa de esa película. Risa porque ahí es donde te das cuenta que es una película totalmente de propaganda. Son el gobierno provisional y cuando empieza la película, sí, somos el gobierno provisional, pero vamos a durar aquí todo el tiempo. Entonces, larga vida al gobierno provisional. Y luego yo me pongo a pensar, larga vida al gobierno provisional. Si son gobierno provisional, entonces no van a tener larga vida. Oigan. Pero en fin, esto se los comento porque si pueden ver esa película, creo que les va a reír igual que a mí. O sea, al mismo tiempo, los representantes de la Duma disuelta crean un comité provisional para que se establezca el orden de instituciones. Y ahora, esto de gobierno provisional precisamente lo acentuó, y por eso hablo también de la película, porque la idea entonces era que la Duma tuviera el gobierno en ausencia del zar y luego organizaran elecciones. Aquí el problema es que conforme avanzó el tiempo, ni organizaron elecciones, ni pusieron atención a la gente, ni se retiraron de la guerra, y ahí es donde están todos los problemas que tuvo este maldito gobierno. Y perdón que lo diga así, por el cual precisamente no pudo triunfar. Sí. Días después del acuerdo con el Soviet, se organizó un gobierno provisional presidido por el príncipe Lvov y formado por los miembros del cadete, Milukov y Kerensky. Los mencheviques pretendían que se desarrolle la fase burguesa que más tarde daría lugar a la revolución, y los bolcheviques están desconcertados porque sus principales jefes están en el exilio. O sea, los mencheviques dijeron, el gobierno provisional es esa etapa que esperábamos que fuera la etapa burguesa. Los bolcheviques estaban moviéndose porque ellos querían lo contrario. Sí, y aquí tenemos una imagen del gobierno provisional. El que tenemos ahí al frente, el que más se visibiliza, que es este personaje, es Kerensky, que va a ser la representación de este poder. Sí. En marzo, las tropas, fíjense, ya pasamos a marzo, las tropas que envía el zar contra la capital no pueden llegar, y el zar, que en esos momentos estaba al frente, es presionado para que abdique su hermano Miguel, que a su vez firma la renuncia de la abdicación el mismo día del 2 de marzo. El gobierno provisional, que recibe cierto apoyo de los soviets, decide continuar la guerra. A partir de este momento comienzan a llegar las quejas de los soldados. Fin de la guerra de los obreros y jornadas de 8 horas, mejoras salariales de los campesinos, reparto de tierras, y las minorías nacionalistas, República Federal, eran las cosas que el gobierno provisional como que trató de apoyar al soviet, pero la verdad es que ninguna de estas se va a tratar de cumplir. La burguesía que se ve en medio del poder no está en condiciones de atender las reivindicaciones, y ese era uno de los problemas que veían los socialistas. Ahora, mucha de la bibliografía que hay es muy bolchevique, entonces no sé hasta qué punto es cierto esto, o simple y sencillamente el gobierno provisional no quería cumplir con estas expectativas. Digo porque, como ya saben, la historiografía, sobre todo marxista, pues siempre va a ver a la burguesía como enemigos, y entonces la burguesía de la Duma la ponía así como que no daba concesiones y demás. Y por eso va a ser bien importante la figura, pues, de Lenin conforme avancemos aquí. Abril va a ser un mes importante, porque entonces se da la revolución en febrero, el gobierno provisional se establece, ¿sí? Y de febrero a abril es lo que le va a tardar en llegar Lenin ahí.
Lenin va a llegar al exilio el 3 de abril, y bueno, y va a llegar del exilio precisamente apoyado por los alemanes, que como ya habíamos hablado y un poco lo habíamos dicho, ese apoyo precisamente fue porque esperaban que él se convirtiera en gobierno, ¿sí? Terminara la guerra y se diera esos territorios que ya estuvimos viendo en las clases anteriores. ¿Sí? ¿Cuál era la idea precisamente de Lenin una vez llegando? Pues su estrategia era la siguiente: ningún apoyo al gobierno, sí, porque el gobierno provisional no lo representaba. Fin de la guerra imperialista, o sea, terminar con la Primera Guerra Mundial. Creación de una república de soviets y nacionalizar la tierra y la banca. Así de fácil. Sí, digo así de fácil porque el nombre estaba súper complicado. Sí. En abril, debido a que siguen las tensiones y continúan los mítines de agitación, va a caer el gobierno provisional. Se forma un gobierno de coalición. Sí, el gobierno provisional termina en abril y se forma un gobierno de provisión. Cuando ya se dan cuenta que pues, no podía ser un gobierno provisional todo el tiempo, se forma un gobierno entre precisamente los enemigos de los bolcheviques, que son los de la Duma y hasta los mencheviques. Sí, sí, digo, porque eran sus pues mismos compañeros, pero en fin, con un pensamiento socialista distinto, que planea continuar la guerra y conseguir una paz que por lo menos no sea desfavorable. Y ahí es donde precisamente Lenin llega con esta frase. Esta frase de todo el poder a los soviets, siento que es lo que lo va a hacer ganar. Donde vemos aquí a Trotsky, creo que es Molotov, y vemos a Lenin, fueron los discursos que conforme fue llegando y la gente se le juntaba, lo fueron sobre todo consolidando en el poder. La idea de decir, el poder debe estar en las organizaciones obreras y no en la Duma, que era de control de las élites, incluso algunos todavía exaristas, insisto que fue lo que le va a hacer popular a Lenin. Y entonces aparece lo que se conocen las tesis de abril porque son las que se dan ese año. Las tesis de abril van a ser importantes en cuanto dan coherencia política a las aspiraciones de Lenin para llegar al poder. Él decía, pan para el pueblo ruso. Él decía que Rusia necesitaba estas cosas sin más. ¿Sí? Decía, todos los que han estado y los que han venido no han cumplido con esto que Rusia necesita. Pan para el pueblo ruso, o sea, comida. Tierra para los campesinos desplazados. Paz para el pueblo ruso que estaba en el frente de guerra y todo el poder a los soviets. O sea, esto del poder a los soviets, les digo, va a ser su principal carta. Él ni siquiera era de los soviets, pero sabía que si no apoyaba a los soviets, ¿sí? Entonces la revolución iba a tomar un camino distinto, posiblemente una guerra civil mucho más difícil de la que estaban atravesando. Entonces él decía, imagínense si se hubiera puesto en contra de los soviets o apoyado a la Duma, pues la situación hubiera sido distinta. Pero él dice, los soviets son la clave, porque los soviets son la representación de los campesinos. En cambio, la Duma es la representación de la burguesía. Y no sé si se fijan dónde está la clave de esto. Esto es clave porque las revoluciones por lo general iban en el otro sentido. Las revoluciones apoyaban a la burguesía porque decían que son los que tienen los elementos y las herramientas. Y eso desde la Revolución Francesa se manejaba. Aquí es donde estaba la gran diferencia entre la Revolución Rusa y el resto de las revoluciones. Que ellos sabían que el poder debía estar en el soviet, ¿sí? O sea, en los obreros, en los campesinos. ¿Sí? Con lo anterior, Lenin prometía todas las mejoras sociales que no se dieron durante el zarismo y que el gobierno provisional no pudo cumplir porque, bueno, aunque habían pasado unos meses, cosas tan elementales como la paz no se lograban, ¿sí? Y el gobierno provisional sostenía la guerra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El fracaso de las ofensivas, la mala situación económica van a provocar huelga, lo que los patrones responden con el cierre empresarial. Luego va a dimitir en julio, que fue este noble que trató de representar al zarismo después. Y este gobierno de coalición va a estar presidido por Kerensky. Kerensky, que es este personaje que tenemos aquí, va a hacer pues todo lo que trató de la Rusia burguesa de representar en el poder. Un hombre educado en el extranjero, que precisamente buscaba darle poder a la élite económica, y que obviamente ante los ojos de Lenin se convertía en el principal enemigo. Digo, esto lo menciono porque, bueno, Kerensky va a ser alguien que en ese sentido se convirtió en el enemigo en este tiempo de la revolución entre febrero y octubre. Aquí tenemos algunos de los aliados de Lenin. Y bueno, una manifestación suprimida por Kerensky. Bueno, ¿qué pasa con el gobierno provisional? ¿Cuándo termina? A conforme avanzan los meses de febrero a octubre, el gobierno provisional se va a desmoronar por varias cosas. Mover aquí rápido. Primero, los desórdenes que se estaban dando, sí, que precisamente lo hacían ver todavía más intransigente de lo que era el zarismo.
Por otro lado, una especie de movimiento que desde el exterior se empezó a apoyar para terminar con la revolución, también fue otra cosa que ayudó a mucho que este gobierno no fuera apoyado por el pueblo. Si Kerensky va a mantener la guerra, insisto, las razones por las que quiere mantener la guerra tienen que ver por las ambiciones propias de una Rusia que, aunque ya no estaba en manos de los zares, querían ampliar y mantener el territorio. Insisto yo ahorita que creo que hay algo más complicado que eso, porque pudo haberlo terminado, pero pues continuaban todavía estas aspiraciones. Y aquí es cuando precisamente se da el despertar bolchevique. Insisto, las malas decisiones precisamente del gobierno provisional y la falta de popularidad lo afectaron suficiente como para que los bolcheviques tomaran el poder. Dice que Kerensky iba a actuar con energía, destituye los cargos y consigue la movilización popular contra Kornilov y el apoyo de los bolcheviques que de esa manera sale de la clandestinidad y comienzan a tomar posesiones en los soviets. Kornilov era un movimiento de contrarrevolución que se estaba dando en Rusia contra los dos gobiernos, porque querían como que desde el extranjero hacer un gobierno también extranjero. Trotsky va a ser elegido presidente del Soviet de Petrogrado y esto va a traer cambios, la resurrección de los soviets, la recuperación de los bolcheviques y obviamente el aislamiento político de Kerensky, que cada vez tiene menos apoyos, que esa va a ser la estrategia bolchevique. Hay mucho que va precisamente a triunfar en esta revolución y uno de los elementos clave obviamente va a ser la Guardia Roja y posteriormente el Ejército Rojo. Creo que eso también es una de las cosas que hay que tomar en cuenta por el cual esta revolución va a tomar un giro, ¿no? Concentrar el poder en esta guardia de hombres y mujeres que representaban los intereses de el gobierno de octubre, posteriormente de octubre, creo que es una de las claves también de este triunfo. Y bueno, ahí es cuando se da la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre no es más que un ponerle fin al gobierno provisional. ¿Cómo se logró? Bueno, se mencionan muchas cosas aquí. Mientras Kerensky estaba tratando de conseguir apoyos y aliados, los bolcheviques poco a poco lo fueron aislando, ¿sí? Dice aquí, leo en el segundo punto, los bolcheviques en total desacuerdo que van a abandonar la sesión en caso de un hipotético levantamiento popular. Kerensky ya no tenía aliados. El 9 de octubre Lenin llega a Petrogrado y al día siguiente el Comité Central de los Bolcheviques decide preparar la insurrección armada. Más tarde se crea en el Soviet de Petrogrado un comité militar revolucionario dirigido por Trotsky y diseñan en líneas un plan. El ataque es de los barrios obreros, combinación de flota de obreros y unidades del ejército, ocupación en puntos claves, estaciones de telégrafos, teléfonos, puentes, rodean las comunicaciones, aíslan al gobierno provisional y prácticamente lo obligan a dimitir. Sí, lo obligan a renunciar. Lenin y Trotsky solo esperan disponer del respaldo suficiente. El detonante será la decisión del gobierno de llevar varios regimientos al frente, aumenta el descontento. El día 23 Trotsky consigue el apoyo de los comités de varias guarniciones. Y bueno, aquí no leo todo porque esto es precisamente el asunto del conflicto y de la guerra en particular. El día 25 comienzan las operaciones con la ocupación de las estaciones arsenales, centrales telefónicas, toman el Palacio de Invierno, Kerensky huye, ¿sí? Y triunfa el Ejército Rojo y triunfa el Ejército Bolchevique. A mí me llama la atención, Hosban menciona, cuando habla de la Revolución Rusa, que la toma del Palacio de Invierno, como se habrán dado cuenta ahorita, como más o menos traté de manifestar, y perdón si no lo logré del todo, se dio ya prácticamente cuando el gobierno provisional estaba reducido y Kerensky había huido. O sea, la toma del Palacio de Invierno fue algo más simbólico. Hosban menciona que la película ahorita que les decía de octubre de Eisenstein, dice, hubo más heridos en la filmación de la película de octubre que la verdadera toma del Palacio de Invierno, porque como él ha estudiado y como lo cuentan los historiadores, la toma del Palacio de Invierno fue ya simbólica. Ya el gobierno provisional se había rendido, ya había estado aislado, Kerensky había huido, y la toma del Palacio de Invierno fue, bueno, ganamos, ¿no? Esto les digo porque si ustedes ven esa película de Eisenstein de octubre, no, se ve gloriosa, ¿no? Donde llegan, tumban la puerta, derrotan a los últimos militares simpatizantes del gobierno provisional, pero dicen que nada de eso ocurrió. Ya nada más fue entrar, posicionarse en el lugar y decir ganamos. Con esto lo que estoy tratando de resumir es que el gobierno provisional, conforme avanzaron los meses, se fue reduciendo, el gobierno bolchevique fue creciendo, y para octubre eso se había transformado en una realidad. Aquí vemos una imagen, de hecho, de los cadetes soviets en el Palacio Imperial, ahí donde ya nada más estaban tomando la foto de que ya lo logramos. Ahora, ¿por qué el Palacio de Invierno? A lo mejor esa fue una cosa que me salté, porque ahí estaba el gobierno provisional y lo había adoptado como centro de operaciones. Y el Palacio de Invierno en otro tiempo, pues era el Palacio de Invierno precisamente de los zares. Sí, de hecho, lo que se menciona que se encontró en el Palacio de Invierno, aun cuando de hecho ya el gobierno provisional había tomado muchas cosas,
pues se mencionan muchísimas riquezas, ¿no? O sea, no sé si ven ahí las imágenes, o sea, cuadros, joyas, muchas cosas se encontraron. Una cava con muchos vinos, eso también se menciona. Bueno, gana Lenin, viene el triunfo de la Revolución de Octubre y hacer lo primero, y lo primero va a ser la paz de Brest-Litovsk. O sea, no sé si se fijan, o sea, Lenin estaba muy claro en que si terminaba con la guerra, esto le iba a ayudar bastante precisamente para consolidar el poder. Creo que hasta cierto punto tenía razón, y por eso entonces va a ser su principal objetivo. De las tesis famosas que ahorita vimos, la paz de Brest-Litovsk va a ser su principal objetivo. El 2 de diciembre se llegó a un armisticio con los alemanes y se firma la paz de Brest-Litovsk. Consigue la independencia de Polonia, repúblicas bálticas, Ucrania, Finlandia. Otros decretos, se va el decreto sobre la tierra que suspende la gran propiedad agraria, decreto de las nacionalidades y nacionalización de la banca. O sea, firman la paz con los alemanes. Creo que aquí tengo dos fotos de esta paz donde vemos a Trotsky recibiendo a los alemanes. Vemos a Trotsky diciendo, nos rendimos, quédense con lo que quieran, sí, déjenos ahora hacer nuestro propio gobierno, sí, y el resto de la historia ya se lo saben, porque los territorios de Estonia y Lituania, que luego pasaron a Alemania, luego se convirtieron en territorios independientes, sí, los cuales Rusia ya no quiso recuperar, porque pues ya estaba con su proyecto de república, no aún, digo, porque ya saben que después la expansión rusa va a ser distinta, además de que va a ser en otra tonalidad, ¿no? Ya no va a ser de conquista, sino de influencia. A partir de ahí, pues vienen los años de gobierno. ¿Qué podemos decir aquí? Y quiero resumir porque ya para terminar, pues van a ser años complicados, ¿no? Por lo menos hablemos hasta Stalin de qué pasó. Sí, primero va a ser difícil. Lo más fácil que era cumplir con la guerra, digamos, se logró. Lo que costó y lo que tuvo que costar ya se dio. Ahora había que hacer lo otro. ¿Y qué era lo otro? Pues buscar igualdad, por ejemplo, como en este caso de las mujeres, que se ve aquí. En el gobierno del Soviet de Petrogrado, que eso era un cambio sustancial, por ejemplo, de lo que se había dado en otro tiempo, un trato mucho más equitativo, buscar satisfacer el poder, sobre todo entre los revolucionarios, y el otro, pues también que era el reparto de tierras y la comida. Desde el triunfo de octubre, los bolcheviques van a tener que hacer frente a la oposición de fuerzas interiores y exteriores. Si ustedes pensaban que ya después les fue bien, pues no. Sí, ya habían acabado con el gobierno provisional, pero esto no quiere decir que todavía hubiera simpatizantes zaristas ahí, y por eso esta guerra civil se le va a catalogar de blancos contra rojos. Los rojos que precisamente querían continuar con la guerra, y el ejército blanco que eran todavía de tendencia zarista. Sí, al cual de todos modos van a lograr vencer, pero bueno, esa es una historia que me voy a saltar rápidamente. El problema que tenía Lenin, insisto, en puertas, era cómo precisamente cumplir con el comunismo y a la vez establecer una economía que estuviera equilibrada. Bueno, esto sí lo leo. Dice, el estallido de la guerra civil obliga a los bolcheviques a un sistema económico denominado comunismo de guerra. Va a ser preciso incrementar la producción en todos los órdenes. En esta etapa, comunismo de guerra, y la economía va a ser centralizada y planificada por el Estado y sus rasgos más importantes. El Estado va a controlar los medios de producción, el Estado organiza la actividad económica de todos los ciudadanos y va a tener una política autárquica debido al bloqueo exterior. O sea, en esta primera etapa del comunismo, lo que va a establecer Lenin es un comunismo de guerra. O sea, el Estado va a controlar prácticamente todas las formas de producción. Esto de principio va a resultar, para variar, en un desastre, porque entonces los campesinos, por el miedo a lo que esto pudiera ocurrir, van a empezar a acaparar grano, las ciudades van a empezar a exigirlo, y bueno, ya saben, este tipo de situaciones que se presentan cuando inmediatamente quieres hacer cambios. El otro aspecto que creo que también va a ser importante es el del poder a los soviets. Ese punto creo que también fue más sencillo de llevar, así como el de la paz. ¿Por qué? Porque siempre lo que sencillamente hizo Lenin es, en vez de generar un gobierno dividido en provincias y en base a un poder burocrático, los gobiernos van a estar divididos entre los soviets, y los líderes de los soviets van a ser los viejos líderes de los soviets que ahí se encontraban desde hace tiempo. Ahí es donde vamos a ver que la revolución rusa le va a dar justicia a todos aquellos que habían estado peleando con los soviets y con Lenin prácticamente desde el inicio. Sí, por ejemplo, Rusia era inmensa, y una de las cosas que precisamente mencionan los autores en tanto a la constitución de los soviets es que esto le permitió llenar el vacío que había dejado el zarismo, ¿no? Y si la revolución va a promover algo, es que todas estas repúblicas, que muy fácil se pudieron haber dividido cuando llegó Lenin, se mantuvieron unidas, gracias precisamente a los soviets. Es por eso que a partir de 1922, uniendo la Federación de las Repúblicas de Rusia, Bielorrusia, Ucrania tras Ucrania, nacía la URSS. Y ahí no sé si ya con la URSS tiene sentido para ustedes el papel que tenían los soviets, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, todo lo que representaba Rusia
va a ser socialista y dirigido por los soviets. El Partido Comunista Ruso tendrá el monopolio político, va a ser el único partido, abandona la denominación de Partido Socialdemócrata que tenían antes, entonces se crea un partido único, un partido comunista con una unión de repúblicas socialistas soviéticas y termina precisamente con eso los problemas a largo plazo, porque obviamente esto es lo más complicado. Los problemas que van a continuar, insisto, son los económicos, eso sí no se lograban. Y posteriormente, perdón si me avanzo, los que había al interior del partido. Hay aquí algunos aspectos que creo que van a terminar siendo peligrosos para esta situación que se encontraba Rusia. Hablemos de lo positivo. ¿Se logró la paz? Bien. ¿Se logró darle el poder a los soviets y organizar el gobierno con los soviets y con las repúblicas socialistas? Bien. Lo que no se lograba todavía era estabilizar la economía y las diferencias que había al interior del partido. Como ahorita les decía, el problema que se va a presentar, ¿sí?, es que Lenin, bueno, va a ser el camarada, ¿cómo se le llama? Camarada del... la comandante, no me acuerdo, camarada del pueblo, era el título que va a recibir, no de presidente, porque pues lo que se buscaba era una igualdad de clases, pero va a tener el problema de que tiene que lidiar con todos otros grupos políticos que están ahí tratando de subir al poder. Eso en los primeros años lo va a poder sostener, pero llega 1924 y Lenin va a tener una apoplejía, o se va a enfermar, y esa enfermedad posteriormente lo va a matar. Esta muerte precipitada, yo creo, y sobre todo porque pudo haber sido a lo mejor distinto si no se hubiera dado en 1924, o sea, ¿cuántos años habían pasado? Apenas si habían pasado unos 7 años de que se triunfó la revolución. Va a ser un problema porque siento que el gobierno todavía no estaba en condiciones para dejar un líder. Ahí es donde van a empezar a sonar varios nombres. Los principales nombres que estaban sonando eran Trotsky y Stalin. Trotsky era el ideólogo, la mano derecha de Lenin, era el líder por consecuencia más viable. Pero como ahorita creo que lo comentaba, el problema de Trotsky es que prácticamente también en los años después de la revolución se dedicó más a tratar de expandir el movimiento que propiamente en consolidar el poder, cosa que sí va a hacer Stalin. Stalin más preocupado por consolidar su autoridad, por ganar adeptos, por hacer aliados y por eliminar a aquellos que no lo eran, ¿sí? Logró consolidar el poder y progresivamente expulsar a Trotsky y a todos aquellos que precisamente pudieran atentar de una u otra manera contra su autoridad. Por eso el estalinismo no va a ser otra cosa, entre muchas otras cosas que va a hacer, ¿sí? Va a empezar con una purga, donde precisamente va a eliminar a todos aquellos pues, que están en medio, ¿sí? Por ejemplo, aquí se menciona a partir del 29, después de que exilía Trotsky, y luego viene también la muerte de Preobrazhensky, Bukharin, otros tantos miembros del partido. Ustedes saben que Trotsky se va a ir a México, donde van huyendo por varias partes, dice México no me hace nada, y pues en el 40 lo matan, pero al final el estalinismo se había establecido, ¿sí? ¿Qué es lo que va a mantener Stalin? Que precisamente lo va a mantener ahí, pues eso, ¿no? Las purgas, el control político que va a tener. ¿Qué es lo que va a pasar con la economía? Ahí sí es donde va a cambiar las cosas. No lo mencioné, pero lo quería dejar al final. Se va a aplicar lo que se conoce como la NEP. Ahí es donde vemos que las aspiraciones de Lenin y Trotsky y compañía por mantener un comunismo ortodoxo no se van a lograr del todo. La NEP es una nueva política económica. Este plan, y leo la parte más sustancial para ya con esto terminar y decir, esto le va a poner fin a las tesis de abril, con lo cual va a lograr la estabilidad, supone en síntesis el fin del comunismo de guerra. Esto del total y control absoluto que tenía el Estado sobre las instituciones económicas va a terminar y se va a retornar a una transitoria forma de capitalismo controlado, con el fin de estimular la producción, acabar con las requisas a los campesinos para traerlos al sistema. Entonces se va a repartir la tierra, se va a estimular la producción, se va a permitir una especie de propiedad privada hasta donde el Estado lo permita, y eso digamos que alivió la situación de tensión que se encontraba. Entonces ya con esto termino, espero, y perdón si me fui rápido, son temas amplios que se deberían ver en 2 o 3 o 4 sesiones. Al final el logro consiste en esto: se logró la paz,
se logró dar el poder a los soviets y la economía a través de la NEP y el reparto agrario lograron que por lo menos se cumplieran los objetivos iniciales, solamente que la política y la historia llevaron a que al final quien lograra consolidar esto fuera el personaje a lo mejor menos contemplado para esto, que fue Stalin, pero como ya vemos, eso terminó también en una historia bastante truculenta. Y de hecho, este resumen me gusta. ¿Por qué sobrevivió la revolución? En primer lugar, porque contaba con un instrumento extraordinariamente poderoso, el Partido Comunista. 600,000 miembros fuertemente centralizados y disciplinados. Hasta su último día, en 1991, el Partido Comunista fue lo que también logró que Rusia se mantuviera ahí. Sí, en segundo lugar, era sin duda el único gobierno que podía y quería mantener a Rusia unida como Estado, y por ello contaba con un considerable apoyo de otros grupos de patriotas rusos, como la oficialidad, sin el cual habría sido imposible organizar el nuevo Ejército Rojo. Y la tercera razón era que la revolución había permitido que el campesinado ocupara la tierra. Eso dio a los bolcheviques una ventaja en la guerra civil, del 18 al 20, y los hechos a futuro demostrarían que los campesinos rusos eran demasiado optimistas. Sí, al final, para bien o para mal, Lenin logró sus objetivos con sus tesis, y eso los hizo mantenerse. Claro, falta ver lo que pasa en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, pero al final eso y el aislamiento a las políticas económicas que habíamos hablado, pues lo posicionaron no solamente como un país poderoso, sino como uno que va a lidiar con la hegemonía de Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Y fin, bueno, aquí trae algunas otras imágenes, presentaciones de algunas imágenes de propaganda soviética. Dios, es un tema que a mí me gusta y me gusta sobre todo también porque culturalmente el legado de la Rusia soviética es distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí una imagen de la Tercera Internacional. Vemos a Lenin precisamente con esta idea de promover el comunismo internacional. Vemos a Trotsky como San Jorge. ¿Sí? Estas imágenes de cómo la propaganda rusa también es genial. En fin, y qué no decir de la misma propaganda soviética al exterior, ¿no? Como la que, por ejemplo, había aquí en México. Sí, por ejemplo, el hombre en una encrucijada, Diego Rivera. Al final, insisto, la Revolución Rusa va a generar un gobierno que algunos incluso todavía mencionan que ha sido criticado. Algunos mencionan que había sido, ¿cómo decirlo? Algunos dicen que fue un fracaso. Yo pienso que no del todo. Yo no me quedo con la imagen sobre todo de que fue una visión fallida de gobierno. Tuvo etapas de prosperidad y de bienestar social. Pero en fin. Dice aquí, si las tesis fueron en abril o pasa como en la Revolución de Octubre. Fueron en abril en la forma en que los revolucionarios calendarizaron la revolución. ¿Alguien abordará la leyenda de Anastasia? Eso ya es otra cosa. Ok, entonces por ahí va. A ver, comentarios, perdón, ya me extendí, pero igual si quieren comentar algo. Ana Emilia, Miguel, que son los que tienen la mano levantada. Creo que mejor lo dejo para otra clase si se puede, porque ya nos pasamos de la hora, así que... Ok. Miguel, ¿también? Sí. Sí, yo creo que sí, también mejor. Luego. Ok, sí, aquí al final lo importante, lo que traté de explicarles es que se fijan cómo se dio. Podemos ya reflexionar hay una mesa que vamos a tener, de hecho, ¿no? De Rusia. Ahí si quieren reflexionamos un poco más sobre su cultura y demás. Esto fue rápidamente el trayecto político que llevó a Rusia desde el zarismo a la revolución, al triunfo del bolchevique y pues al estalinismo. Sí, definitivamente, ya para terminar, si me lo permiten, creo que con el estalinismo sí hubo una baja en los ideales comunistas tal cual se habían pensado en un inicio, pero como ahorita lo mencionaba, fue lo suficientemente hábil como para posicionarse el poder, y es por eso que también cuando hablamos del estalinismo, pues hablamos de un régimen distinto al que hubiera sido si hubiera quedado tal vez Trotsky o si hubiera sobrevivido Lenin. Aún así, con todo y eso, los años que duró el gobierno socialista hasta 1991, insisto, están llenos de vaivenes, ¿no? No me quedo con la idea de que fue la terrible dictadura que muchos piensan. Yo creo que algunos también hablan del progreso científico
por ejemplo, la carrera espacial, bienestar social, empleo. Pero en fin, esa es una opinión personal, porque vaya que hay, ustedes saben, ¿no? En la historia hay como que esas dos vertientes que manejan la historia de Rusia, la Rusia socialista, ¿no? La que te dice que fue un periodo terrible para los rusos y otros que te dicen que no fue tanto, y otros que la aman, ¿no? No, pues, por el contrario. Pero en fin, bueno, Arnoldo. Yo siento que sobre todo eso viene porque es un periodo un tanto contradictorio, porque por ejemplo va a haber momentos aquí donde se podría decir que el desarrollo científico de la población va a estar, digamos, estable o bien, y luego va a haber periodos como el de Stalin, que pues sí fue una dictadura bastante gacha, sobre todo con algunos grupos minoritarios, y eso se va a expandir bastante, pero es como querer decir que toda la Rusia fue Stalin, pues no, después de Stalin pues hubo otros gobiernos y fueron un poco más mesurados con sus acciones sobre la población. Es decir, sin duda es un periodo que puede ser contradictorio aparte, pero también muchas veces se amplifica demasiado los defectos o las virtudes que tuvo en diferentes momentos. Sí, eso yo también lo pienso, porque no sé si han conocido personas que les tocó vivir en esa etapa y en algún país socialista, por ejemplo, Europa del Este. ¿Conocen a la maestra Lídice Ramos? Ella le tocó estar en Europa y le tocó estar en África bajo el socialismo, y ella habla de cosas así que es que pues había calidad de vida, había educación, no había miseria, o sea, igual a lo mejor no había lujos y demás, pero sí se menciona un bienestar social. Pero por la otra parte está lo que mencionó Arnoldo, que es innegable, ¿no? La dictadura estalinista, represiva, contra minorías, los gulags. O sea, están esos dos puntos de vista de la revolución. Pero en fin, creo que ya me extendí y creo que ya tienen hambre. Entonces ahí le dejamos, ya en la sesión que nos toque de la mesa, ampliamos un poquito más esto, pero por lo pronto espero que haya sido suficiente para quedarnos con lo más básico. Y sí, espero que toquemos a Anastasia para que Diana esté feliz. ¿Qué le pasó a Anastasia? A ver, yo digo esto, ahí está la versión, Diana, para que no, ya con eso nos vayamos. Yo creo que el problema es que hasta donde yo sé la historia, murió al igual que el resto de su familia el mismo día que los mataron a todos, pero yo lo que he leído es que como la enterraron en un lugar aparte y sus restos no se encontraron junto con el de la familia, se creó la leyenda de que ya no la habían matado. ¿Sí? Y poco a poco empezó eso a expandir y empezaron a aparecer Anastasias en toda Europa, y eso creo que fue lo que pasó. ¿Sí? No sé si alguien tenga una opinión distinta, pero creo que ahí eso fue lo que pasó. Así en resumen, creo que fue lo que le pasó. Sí, de hecho, profe, se dice en los documentales que eso fue lo que pasó, porque incluso se encontraron sus restos y los de su hermano. Que ya hace algunos añitos, no tanto, se encontraron los de ella y los de Alexei que no los habían encontrado. Y por eso se había creado toda esta idea. Que dicen tú, bueno, ¿y por qué de Alexei no se menciona lo mismo? Porque de Alexei no estuvieron apareciendo Anastasias en Europa, y en Europa sí algunas es que yo soy Anastasia, Creo que eso fue lo que pasó. O sea, en resumen, eso fue lo que le pasó a Anastasia, y por lo cual su leyenda pues traspasó todo lo que hemos hablado. Que al final, como no encontraron su cuerpo con el resto de su familia, pues entonces posiblemente esté viva, escapó, qué sé yo. Pero pues es más eso. Perdón si arruino lo romántico, pero triste historia. Yo digo que esté muerta no es Star Wars como para que el hecho de que no haya un cadáver signifique que esté viva. Sí, o sea, está muerta. Incluso, insisto, se dice que se encontró su cadáver no hace mucho tiempo. Entonces, usó la fuerza. Se hizo una con la fuerza y se desvaneció. Y además, por ejemplo, de Alexei, insisto, que también no se encontró su cuerpo. De él no se decía lo mismo porque estaba muy enfermo, entonces. Pero sí, esa es la historia de Anastasia. ¿A quién le importa Alexei? Todos querían a la princesa. Ay, ¿qué le importa Alexei? Oírlo, el otro. Pobrecito. No había hablado en toda la clase, Carlos, solamente para tirar veneno, ¿no? Sí. ¿Por qué? Solamente, no, maldito, no le importa a nadie. Pero bueno. Sí, eso es. Sí, a menos les digo, pues sí, es una historia interesante porque hasta donde yo sé, sí, muchos estuvieron convencidos de que sobre todo una persona que decía que lo era, que muchos decían, es que parece que sí, por la forma en que describe y dice que vivió las cosas, pero casi todos los historiadores, hasta donde yo sé, o los artículos que he visto y leído, están de acuerdo que murió, ¿sí? Antes de lo que se cree. Oiga, profe, de hecho, dice Alicia que
hubieron algunos guardias que se aprovecharon y dijeron que ellos los habían ayudado a escapar a los hijos del zar. A los hijos, sí. Sí, pues les digo, es que se creó mucha leyenda en torno al asesinato. Aquí lo interesante es eso. Yo creo que más que la leyenda de Anastasia es el asesinato. Ese todavía no queda claro cómo pasó y por qué ocurrió. Sobre todo porque creo que no fue políticamente conveniente que los asesinaran en función precisamente de lo que también estaba buscando el gobierno en ese momento. Y bueno, esa yo creo que es la principal tragedia, el asesinato. En fin. Ok, bueno. ¿Algo más? No, profe, vamos a comer. Vámonos, que sí, me estoy recibiendo un montón de mensajes para trabajar. Ok, bueno, entonces hablamos el martes. Martes vamos a ver ya Segunda Guerra Mundial. Híjole, Dios mío, nos vamos corriendo. Pero así le damos. Ok, profe, muchas gracias, que tenga buen día. Sí, gracias, saludos. Buen provecho. Buen comer.